Casi evitaron de que muera porque sus viejos lo metieron al toque a la ducha fría. Porque ya sabían ese hack. Sí, ¿Pero sí, lo sí. metieron rápido a la ducha fría? Ajá, y lo comenzaron a mojar con agua Lo fría. hubieran su metido en cabeza. hielo para que se mantenga. Va. Y también dicen de que otro hack es de que prendan una vela y te Y le pasen el rezo. fuego. No, aparte de rezar, que te pasen el fuego por la espalda para que te queme tanto en la médula espinal que Que sientas los que nervios. sientas, claro, y revivas, ¿no? O sea, no me refiero a que revivir como Jesucristo, sino me refiero a que estés consciente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos acá hablando de cómo sobrevivir a una caída de 5 pisos porque nuestra productora, para pasar al estudio, estamos en un 5.º piso, ¿no? ¿En qué? No, 7.º. Sexto, 7.º Hace piso rato, está el ¿cómo estudio y está comunicado con un balcón, ¿no? Entonces nos hemos quedado sorprendidos porque pasa de un lado a otro En sus vidas. por medio del tragaluz, ¿no? Que tiene una profundidad de 5 pisos, de 6 pisos casi. Y estaba explicando de que si la historia termina mal, lo que tendríamos que hacer es meterla a la ducha, pues, de agua fría, para revivirla. Para que despierte, Ah. dices. Si eso no funciona, F. le prendemos fuego en su espalda con una Con vela. aceite. Una vela. Y si eso no funciona, ya las esferas del dragón, pues. No sé. Es que eso se debe hacer. Yo lo doy si quieren, no hay problema. No, pero todavía estamos en radio, ¿no? Estamos en radio. No, pero no se escucha nada de lo que dices, ¿ah? O sea, ¿cómo se nota que no... En off, te no he preguntado conoces en el- off, carajo. ¿Cómo se nota que Pégale. acá Gabo no conoce el lenguaje audiovisual? No, te estoy jodiendo. O lo dice el veterinario, mira. Me lo dice un veterinario. Es correcto. No, Yo pero sí él es soy. ingeniero ¿Dónde también. está el verdadero audiovisual, carajo? Yo soy, se supone. Tú también, ¿verdad? ¿no? pero Sí, claro, se supone que yo Juaco soy. también es audiovisual. Ya, sí. Confirme la gente si nos escuchan bien, porque al menos ahorita en el retorno, o sea, nuestros audífonos no nos escuchamos tan alto como normalmente. Pero creo que es por un tema técnico Sí, o sea, para mira, poder reaccionar mejor a los videos. no te escucho tan alto, pero te escucho bien. O sea, Ya. no me es insuficiente. ¿A ti sí? Sí, normal. O sea, siempre y cuando las personas externas no hablen tan fuerte, la producción no hable tan fuerte, ¿no? Que ahí sí nos podemos aturdir. Pero nada, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Ya habrán visto ya el título ya? No sé, díganos si están de acuerdo con el título. ¿Tener pareja está sobrevalorado o la soltería está sobrevalorada? ¿Cuál de las dos? Pero No todavía sé, mano. a la gente le estás preguntando. A la en el gente, chat. la gente. La gente en el chat. Claro. La gente en el chat. La gente del interactuar, chat. pues. Vayan Porque nos dicen contestando la pregunta. porque nos joden con, oye, tienen que leer el chat, interactúen. Ya, pues, estoy Claro, haciendo eso, estamos interactuando con el pues. chat. No estoy leyendo un carajo porque no tengo nada para leer. Pero Sí, a ver Yo si me también ayuda, a estoy ver. con batería baja. Yo también estoy con Sí, batería también tengo baja. batería baja, por A eso ver, lo he puesto Yo en sí, el- estaba en el chat hace un rato. Baja, Vamos a ver a qué ver. dice el chat. María ¿Qué Gracia, a ver, dice? inténtalo. Se escucha God, dice. A ver, inténtalo. Ya, María bueno, sí. María ¿Qué Gracia dice? dice sí. ¿Qué dice? No, pero ¿qué dice? A ver, inténtalo. A ver, tírate No, del pero de segundo verdad, piso. de Hola, verdad, ¿qué dice Gia. el chat? Para ¿Quién es leerlo, Gia? pues. Sí. ¿Qué dice el chat? No, es que yo pensé ¿Gia que qué decía- tiene? Es tu flaca, ¿no? Algo flaca. dice, Ya, ok, listo. productor, algo dice el chat. Pau, cada el vez chat. más gente, qué lindo. dice. Albert para reaccionar a lo que dicen porque ninguno está leyendo porque todos están cargando su cel. Sí, todos Sí. estamos cargando a él. Pau está con un gato de boquita ¿Algún comentario abierta. así divertidón De los comentarios. del chat? Mira, Juaco sí se escucha bien porque le han subido. Creo que el de Juaco sí está subido, ¿no? Sí. Más grave. Claro, claro. A ti yo te No, escucho bien, entonces, Guille, yo te a mí escucho me bien, tendría Yo que estoy subir Yo me normalmente. escucho muy bajo. Ajá. Acércate al De micro, repente pues. es el. De repente los audífonos. Oh, Joaco, ¿por qué G está molesta contigo? Dice. Siempre ¿Qué? está molesto conmigo. Siempre está molesto conmigo. Ese es mi secreto, Stark. Ya. Su que no puedo. Qué estresante, me duele la cabeza. Oye, he venido con dolor de cabeza hoy día. Sí, porque hermano, ¿qué ha pasado? Yo ¿Hoy con día sueño. has tenido un día curioso o cómo? ¿Sí? Ya. Bueno, Pues, está bien, no entonces. sé. O sea, pensando en varias cosas que tengo que hacer, voy a lanzar un taller de stand-up. ¿Vas a hacer? Habla bien, ¿tú vas a hacer un taller de stand-up? Claro, pues es mi segundo taller que voy a dictar. Nice. Que tú vas a dictar. Claro, pero... Ya, mira, qué bien. ¿En algún espacio así público? O sea, como que alquilado No, pues, público. nunca tan o en tu alaraco, jato, pues. En tu jato, en tu jato. Aquí en Hedonista, solamente que ¿Viste? el local todavía no lo sabe, pero ya se está esperando ahorita, se está esperando ahorita. Oh, estaría chévere porque es un espacio Es un buen que se espacio. presta, que se presta. Sí, el espacio se Se presta. presta. Y ya, pues eso estoy viendo, estoy coordinando con el diseñador, el flyer y todo eso. Nice. Mierda. Bacán, bacán. Oye, yo siempre... Solo o sea, entendí ayer- que tu papá te abandonó. Los que han estado en el podcast de ayer, de Bajo la Luna, Ajá. han tenido la primera aparición en la serie Evelyn. Eve. Evelyn, Ah, ya, sí, claro.
¿Ha Ayer salido Eve. por Hoy primera estaban vez? Por primera vez. comiendo. O sea, yo Primera como nunca entré a la transmisión y estaban Cabuzo. comiendo, cabrón. Sí. Puta, sí, weón. weón. Estaban comiendo pollito. Pollito a la brasa. ¿Y sabes ¿Qué? por qué? Justo viene con hambre. ¿Sabes por qué menciono lo de Eve? Porque para mí, yo tengo la teoría de que el "Oh, cállate la boca" ha sido grabado por Eve. Sí, sí, es la voz de... Oh, la voz de- A ver, Quiero ver si es cierto. ponlo, Ese ponlo, a lo- ver. ese lo ha grabado mi abuelo. Ese lo A ha ver, grabado cállate la Melcocha, boca, pon, Melcocha. a ver, cállate la A ver, boca. pon cállate la boca. Oh, cállate la boca. Sí, es la voz de Eve, sí, es la No, voz de no Eve, debe, es no la debe. voz de Eve. Suena como Evelyn, pero no siento que tiene el acento. No, no tiene. No No, tiene no nada. tiene el Sí, dejo. es como que hay algo que falla. o Sí, sea, hay algo que no hace, es fake, ¿no? O sea, sí. es Ahora sí, IA, gente. IA. Eso. Entremos pues a. Sí. Ya. Ah, ya, ya. audiovisual, Pero ya. nos tiene que mandar a cuenta regresiva. Claro. En 3, 2, 1. Ay, no. Estamos en You modo see, sometimes the world Hoy se cayó will el change me, Saitama. And this so wonder. Gabo no entiende porque no ha tenido cable. Pues es el intro de iCarly. Sí, sí sé, Ah, ya mierda. está. Sí, concha No, tu sí madre. pasaban aquí en el Pokémon 4. Uy, A ver, ya ¿Qué entramos tal, ya. gente? eso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por Hola, fin gente. todos temprano, dicen. Por fin todos temprano. Espérate, voy a colocar aquí mi huevada para el celular. Y ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Hoy día el tema del día es los solteros. la soltería. La soltería, La soltería. sobrevalorado, ¿no? ¿Está sobrevalorado Oye, no? me ha dejado huevón. Sorry que corte. Sí. Me ha dejado huevón lo de. iCarly daba en el canal 4. No sé si Canal 4 te daba en Telepública. Yo me acuerdo de Creo que haberlo visto. ATV. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Probablemente en la TV. Acá iCarly. no daba en el canal. ¿No? Ni fregando. Yo me acuerdo que sí. No, el mío daba en Nickelodeon, claro. Pero Sí, pero yo recuerdo verlo con grano. Con grano. O sea, ¿sabes lo que es grano? ¿Tú teniendo Con grano, granos pues. o.? No, me refiero. Granulado. La televisión tiene grano. Ah, con ruido. Cabuzo. Ah, Ah, ya. ya. En audiovisual se le dice grano. Grano. Ay, Ah, no, yo le tengo entendido que es ruido. Ruido, también. Ruido Ah, ya. visual. Persona Ruido noble, no he visual. visto. Persona noble. Ruido visual es esto. No me entiendes. Se nota, es como O sea, algo cuando. puede ser. Oh, puede la ser. mesa es más larga, ¿no? Me acabo Sí, de la dar mesa está más cuenta. larga. Sí, la mesa está más larga, Sí, es ¿no? verdad. Estamos es más verdad. separados. Wow, eso es creció. raro. Sí. ¿qué Ya, te- pues, el tema de hoy. que la gente diga en el chat primero si vio a iCarly en el canal 4 o no. Ah, verdad, sí. No, Porque yo lo he yo visto creo en que Canal no, 4. ¿ah? ¿No? No, Canal yo creo que es el No. canal 9. Porque ATV tenía más la huevada de hacer esas pastruladas. Ajá. O sea, en ATV ha dado Yu-Gi-Oh, por ejemplo. Claro. No, pero en No, Canal no, 4 también daba. No es broma. ha En dado Canal Yu-Gi-Oh. 4 también daban Yu-Gi-Oh. Pero el canal, creo que el último que dio Yu-Gi-Oh, que era el Yu-Gi-Oh GX, dio en ATV. creo. Uy, Ah, sí, no, sí, sí. no he visto. Oye, yo no recuerdo que en ATV ni que en el canal 4 hayan ese tipo de dibujos. Dibujos. ¿No? Yo me he quedado en Nickelodeon, porque yo he visto Yu-Gi-Oh! GT. Yu-Gi-Oh es del Yu-Gi-Oh, diablo, me decía ¿qué? mi vieja. O sea, no, Ah, ya, que ¿qué? básicamente que- Yu-Gi-Oh. ¿Qué? Ese es otro anime. Mano, ese yo es de otro chibolo anime. pensaba que Curio Volado era mi mejor amigo, pues. Mano, yo me quedé con Curio Volado fantasmita ahí, pues. Sí. Qué feeling, weón. Oye, pero fuera de huevadas, hablar de Yu-Gi-Oh tiene que ver con el tema. O sea, en Global TV, Sí. Canal 13. Claro, En Global Glo- TV, en Global Global TV. TV. Claro, Global eso TV. tiene sentido. A ver, es Porque- más, había una caricatura que era Power Rangers, pero eran unos patas que tenían unas cartas. Y se Ya. los ponían en su cinturón y se transformaban en huevadas. Code Lyoko, creo que se llama. No, no es. No. ¿Code Lyoko? Lyoko. No. No, y eso que No. te voy a cagar, ¿ah? Porque en. Era. ¿Sí? Yo sé porque yo sé muchas cosas. Yo sé porque yo todavía veía Jetix. Jetix, Jetix, me weón. huevón, decir Jetix es... Ah, Sí, a ver, reaccione la gente que conocía a Code Lyoko. Sí, A ver, en sí. el Code chat. Lyoko. Oye, Code Lyoko Pero era eran la unos Power cagada. Rangers medio weón. raros, ¿no? Que no eran de colores, eran tipo Power Y Rangers no, con y no ramas tenían raras. casco. Y eran Tenían tarjetas, en 3D, dices. en 3D. O sea, sí tenían casco. Así tenían casco. Es otra nota entonces, porque Ah, hay Era otra otra, nota, sí, tiene que ser otra nota. hay otra de Jetix que era unos patas tipo Bakugan con tarjetas. Ya, sí, Ajá, Pero claro. no, Bakugan no, o sea, se metían en la tarjeta y se Ya, mi transformaban en la amor, ya. criatura. Ya, Eso mi me ¿Tiene la amor. tarjeta ese O sea, Por esos dónde, jóvenes por tenían como dónde. unos mapas, Claro. agarraban la tarjeta y esa tarjeta se convertían en ese monstruo. A ver, Mierda. chat, si nos ayudan, porque no me acuerdo. me no estás acuerdo. dando flashbacks a. Aprovechando Es una que serie estamos hablando animada. de- Sí, es una serie animada. de en cartas 2D. y de series. Yo Puta quería madre. preguntarle a Juaco, que Juaco conoce mucho sobre cartas. Sí. ¿Cuál es el chongo con Duel Masters? O sea, Duel de qué Masters. va- ¿Tú has llegado a jugar Duel He Masters? jugado Duel Pero Masters. ¿cómo es? O sea, nunca lo entendí. Me pareció siempre una pastrulada porque habían cartas que no tenían sentido el nombre que tenía la carta con el dibujo. ¿Qué es Duel Ya. Master? Ten Duel contexto. Masters es una Batalla de juego de Yugi. cartas. Es una como Yugi. Yu-Gi-Oh! Duelo entre dos Sí. duelistas. Pero, Ya. pero es como que el Yugi que no le daban tanta bola. Sí. Ah. El Ya, Yugi ya. que no le dan tanta Ya, a ver, bola, ¿cómo es contexto de Duel Masters. A ver. Duelo de jeropas.
te juro, o sea, de Duel Masters no conozco a casi nada. Casi nada. O sea, he visto reviews de la serie, he visto más o menos esto, pero no me acuerdo. Ah, es una serie, yo exactamente. pensé que Es era... una serie. Es una serie animada que salió al mismo tiempo que Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh, pero tuvo Pero menos tuvo menos recepción. rating, no Sí. le dieron bola. Ah, le creo dieron que es bola. Duel Master, weón. Ah, Duel Master. Puede ser. Es que las cartas que chapas un monstruo y te conviertes en ese monstruo. ¿Será Creo ese? que sí, porque las cartas eran azules. Su dorso. Sí, creo. Entonces Y es estaba más- en una De repente academia era Duel también, Master. creo. En una academia está. ajá. Huevón, Ah, esa Duel hueá no Master. es- esa hueá no es Bakugan, weón. No, Bakugan No, es no, otra no, huevada que es salió otra después. huevada. O sea, ¿no? Bakugan es como el Blade de Con las unas canicas. canicas. las Ya, canicas. ya, Sí. Blade Blade de las sí, sí, canicas. Bakugan Sí. es otra huevada, mano. Qué chévere, era Yo me acuerdo de chévere. haber visto Digimon en Jetix, pero no Digimon el antiguo, el nuevo donde sale Agumon en una bolita Ajá. y un pata que Agumon, policía lo captura. A la mierda. Ah, ya, el último que dio en... El último que tradujeron a español latino, creo. Sí, sí. Porque y, los siguientes ya no tradujeron nada. Y se llega a creo. transformar en sus variantes, pero no llega a ser el Agumon grandazo ese. Era un Agumon que tenía como que unos guantes. Y tenía Ah. como que franjas así de rayas, así más Sí, marrones. Sí. No sé de qué hablarán. Pero bueno, esa es la respuesta. Así está sobrevalorado lo de... Ya, gente, No, pero ahora tiene sí. mucho que ver porque... Sí. ¿Por qué tiene mucho que ver? La primera pregunta. Porque hay mucho soltero, ¿no? Hay En muchos el- solteros que juegan en el Yu-Gi-Oh! Sí. Claro. Hay Sí, muchos sí, sí. solteros que juegan He Yu-Gi-Oh. Cuando yo conocido recuerdo muchos Cuando solteros. salía con una flaca. Salud, salud. Gracias, Sol. Es que estoy con la garganta, creo. Agüita para Arnie, por favor, agüita para Arnie. Sí, gracias. O sea, cuando salí con una flaca, Ah, me acuerdo que terminamos en Arenales Ay, ay. y no pude contenerme esto de que vi la tienda de Yu-Gi-Oh! Ajá. Y es muy feeling, pero weón. es muy feeling. Tú ves sí. Yu-Gi-Oh! Y tú te quieres comprar algo sea un sobre de cartas, Sí, pero, weón. yo también, sí. El otro día yo fui también a Arenales con mi flaca y estaba como que, no, escúchame, no hay que entrar a la tienda porque si no me van a dar ganas de Sí, comprar? weón. de comprar, de conversar con el huevón. Oh, que está meta ahorita, no. Sí, como- yo también hice Ese lo mismo, tipo, yo ah. estaba con la flaca y compré un sobre Sí. nomás y la vaina es que con Pásale ella lo a- abrimos y todo. Claro, y tú Pásale. seguro le decías a tu flaca siempre, yo no tengo plata, pero cuando entras Eh, ahí... Sí, o sea, es que. No, pero si entro ahí, Gracias. voy a dejar de tener plata. Definitivamente. Es que es Pásalo. imposible, weón. Sí, huevón. Creo es que ya no van a salir más. Toma tú. Ah, Porque ok. yo no tengo tanta sed. Gracias. Yo sí. Barranco, Él sí graba, bebé. sí, Yo sí creo. Oh, sí graba. Pero sí, o sea, Yu-Gi-Oh! Para los solteros, ¿no? Sí. Yu-Gi-Oh! pues. Me da risa porque. La que sí no agarro es Pokémon. A Pokémon me parece más fácil de entender cómo jugar. ¿Ah, sí? Yu-Gi-Oh! Es muy complicado para mí, ¿ah? De verdad. Pokémon es como que uso de recursos. O sea, como cuando juegas Age of Empires, que tienes oro, piedra, madera y Sí. gastas esos recursos para poder usar Es como cosas. Magic, claro. Es como Magic. Como Magic es eh. un poquito más complicado. Sí. Porque funciona. O sea, es que también depende de cuál es el que has comenzado a jugar primero. Yo solo Ajá. sé que Yo comencé a jugando jugar Dota- primero Sí. Pokémon. Yo comencé a jugar sé. primero Yu-Gi-Oh! Por eso para mí Yu-Gi-Oh! es mucho O sea, más yo le fácil. entiendo más Yu-Gi-Oh! alucinante. Sí. Lo que no sé son los monstruos musicales, los monstruos clave, Los cantantes. Los péndulos, cantantes. péndulos. Y Los los cantantes péndulos. son los sincro, después vienen los X, Y, Z, después vienen los péndulos, Sí, para después acá. vienen los links. Ya, Y yo no ahí tengo ni ya. idea, puta. Yo te hago Sí. mi fusión normal, mano. Te sacrifico monstruos y te saco el ojos azules cibernético de 3 cabezas. Esa mierda te Ah, la saco. ¿Qué dice, Mierda. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? A ver si han jugado Yu-Gi-Oh! O algo. No, el ¿Han chat hecho algo? no entiende nada, el chat. El chat ¿no? no está- Ya no de entiende nada, mierda. no, por eso yo decía, Vamos a reaccionar a un video que le he pasado ahí a producción. Ah, Métele. claro, por favor. oye, el no introductorio. entendí nada de ese video. Ya, ese video A es ver. un gordito que Está jugando Yu-Gi-Oh. la vive jugando Yu-Gi-Oh! Ah, ya. Ah, Ok. ya. Entonces, ¿qué tiene que ver Ya con sé el que- tema? De que obviamente es soltero. El huevón está soltero. Sí. No, o sea, yo me puse a defenderlo en plan, puta, si Smash tiene flaca. Claro, claro. Y luego la producción me acabó diciendo, mano, dormían en camas separadas. La flaca abortó hijo de otro huevón. Smash Pobrecito. tiene flaca. ¿Quién es Smash? Tenía, es el profesor de Dota 2. Ah, un gordito. profesor de Dota 2. O sea, lo ok. mismo que vamos a ver del gordo, pero Ya. del color humilde de nuestro tono. Pero pues. peronizado. De repente, Personalizado. ese sí es nuestro público objetivo. De repente sí conocen de Smash. Porque Sí. creo que es más dotero nuestro, Oye, pero nuestro qué, público. Sí. qué loco eso de que profesor de Dota 2. O sea, es como que especialista en Profesor las... de Dota 2. Claro. pero, Profesor de Dota 2. O sea, sí. como yo dije en otro podcast que tuvimos, o sea, el gran fenómeno que es el internet y los juegos de internet como Dota, Sí. Counter, Left 4 Dead acá en el Perú, y por qué Sí. Speed es tan conocido que en Perú y tan Ajá. querido, es porque el Perú
fue el primer país en tener cabinas Sí. de toda O Latinoamérica. sea, Sí, mira, sí, yo sí. no sé si el primer país, porque esa data no la tengo, pero yo sé que tenemos esa cultura precisamente por ser bien cabineros. Sí, Sí. ajá. Porque antes el internet no estaba en tu casa, pues tenías que ir a la cabina y ahí ibas con Ah. tus patas. Claro. Y ahí competías. Yo he ido a la cabina hasta el boom del Left 4 Dead. Sí. Cuando empezó el Left, 5 años después seguían jugando el Left. Ajá, sí, sí, Sí. sí. Último que Yo, fui hace yo iba a años. cabina, inclusive teniendo internet en mi casa. Sí, un weón. juego, Era por ir por patas, nada juegos más. inmortales que jamás morían eran Warcraft, por Ajá. el Dota, creo, Left 4 Dead, Sí. y otro juego que nunca moría era GTA, el de computadora. Puta, GTA de me computadora. acabo de acordar que una vez jugando High Life, High Life. esa nota, Ajá. puta, weón, eso es... Tenías que aprender a jugar eso en cabinas. Sí. Era requisito jugar High Life en cabinas. Sí, sí, sí. Sí, Counter sí, sí. Strike también. Una vez- Espera, sorry, que te acordé. Una vez llegué a un pata que me tenía seco en High Life. Se llamaba el hijo de perro, una vaina así. Así se había puesto, pues. Y cuando lo llegué a matar, celebré. Dije, bien, lo maté el hijo de perra. Volteo y estaba mi madre ahí, pues. Y cuando tenía 9 años, ¿Pero tenía. estabas en cabina o en tu jato? Estaba en cabina. Cabina. No, pero hubiera sido peor que, Pero- que hubiese pero- estado su madre. Y tú, Claro, ¿qué, ¿A quién claro. le has dicho perra? A ti. No, hija de pero tu mamá estaba ahí porque te estaba buscando o... No sé. De la Puta, nada qué estaba ahí. salado. Es que, o sea, tenía permiso. No me buscó Ah, porque, ya, puta, ya, te ya. voy a sacar Claro. la mierda Porque era un porque clásico, te era un- saqué esa hueá era un clásico. tenía un Lucan ni nada. Sí. Sino que era por el barrio y creo que por ahí vivía su amiga y pasó por la cabina y Pasó había por- escuchado mi voz, pues. Claro, sí. Dijo, sí, es que sí. está mi hijo, pues voltea. Hijo de Dijo, perra, concha tu madre. Bueno, lo hijo- maté el hijo de perra, pues. Y me fui. Oh, me ha hecho acordar de eso de la cabina. Una vez, ya ustedes se han parado en cabina, ¿le han visto a un amigo o amiga que le han sacado su mierda a su mamá en cabina? No. Concha Yo he de visto. su Eso madre, es muy yo he visto. clásico, es muy clásico. Yo he visto. A ver, cuéntate tu Que, experiencia. aguanta. Antes de contar, vamos a ver el contexto que nos ha tocado vivir en cabina. Estoy Sí. seguro que Juaco nunca ha ido a cabina. No, He ido a jo- cabina. Está diciendo He que ido. ahí ha es dicho. cabinero. Mira, mira. Presta he ido a- atención, Peggy, Escúchame, puta he ido a madre. cabina, pero no es que sea cabinero, he ido unas cuantas veces. Unas cuantas, claro. Claro. Porque sí prefiero la comodidad de mi casa y estar jugando ahí. Exacto. Pero tú, no. tú has ido a cabina ya teniendo internet en tu casa Sí. o nunca has tenido, o sea, He ido a cabinas ya teniendo internet en mi casa, ya teniendo laptop y esa huevada. Del distrito donde vivías en ese entonces. No, y fuimos a la casa de mi pata y por su casa había unas cabinas. Y fuimos Ya, a esas ya, cabinas, ya, jugamos ya. ya entre todos, entre los 4 o 5, nos metíamos en un juego de League of Legends y nos metíamos unas 3, 4 partidas. Oh, pero el LOL lo puedes jugar en... Eso sí es cultura de jugar en tu casa. Con tus Sí, amigos online. el LOL es sí, que el por LOL eso salió después y Sí. ya cuando no. casi todo el mundo tenía internet. esa vez creo que fue la primera vez que jugué Dota 2. Ah. Porque claro, tienes Ah, razón, LOL yo ¿Dota lo juego o en mi LOL? casa. allá Yo- vamos a... Es lo mismo que Yu-Gi-Oh y Pokémon. Yo jugué primero League of Legends, entonces le meto más Claro. al LOL que al Dota. Mira, yo Ah, te acepto que me digas, me gustan los dos. Solo que tengo preferencia en Claro. tal porque empecé con tal. Sí, Claro. sí. Ahora, el Dota, nunca jugué tanto, pero siento que sí le hubiera podido agarrar luz. Más bien, el Dota fue el primero que jugué porque en mi academia, donde me enseñaban matemáticas, todos los profesores eran doteros. Ah, y man, cuando ya. terminaban de tiene jugar... sentido. Mano, Tiene sí, sentido. tiene Tiene sentido. todos los tiene profesores cuando terminaban de enseñar, se iban a la oficina donde había un montón de máquinas en esa oficina que parecía cabina y se ponían a jugar, weón. Muchos, Y ahí aprendí. muchos de los profes que enseñaban en academias Ajá. eran de la uni, eran o alumnos de la uni Sí, o sí, sí. postulantes de la uni o Sí, que son, ya y son egresados. doteros. Y son doteros. Y los de la uni son doteros, weón. Son Ahí me doteros como enseñaron a jugar mierda, Dota, weón. O sea, me enseñaban mis problemas matemáticos, me decían, ya resuélvete estos 10, terminas, vienes. Y puta, lo hacía fino, me llegaba y venía y me enseñaron a jugar Dota. Después aprendí a jugar LOL, que me gustó también. Sí, Porque es un Ah. poquito más rápido. sí. ¿Y en qué está conectado al tema Al en tema. que los doteros son solteros? Sí. Los doteros. Ah, Y bueno, como la las mayoría, personas que Ahí juegan está tu Yu-Gi-Oh! población. Y como lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el video Ah, y luego voy a vamos a ver comentar un el poquito video. sobre eso. Ahí está, mira. Yo conocí un huevón que tiene ese skin. Es parecido a Smash, solo Y que le no es decían- chino. Le Mira, decían mira. Fatso, le decían Fatso. Uy. Cuidado, mi pana, se viene. O sea, Yo soy el de al frente, el que está con capucha. y el que está de otro lado es Gabo. Puta, ese weón, porque tiene tantas cartas, weón, va a invocar Exodio, ¿o qué? Ahorita, uy, lo vas a ver, huevón. Jarrón O sea, roto, ¿qué ha sacado? Todo lo que estamos viendo ahí es todo su turno. ¿Ah? Ese huevón de lentes, el que es Gabo, no ha jugado ni pinga. En el primer turno ya lo va Sí, a derrotar. es primer que turno. Lo que me sorprende es que ese weón tenga muchas cartas. Tarro de la avaricia me sacó, ¿qué cosa? Sí. Ajá. O Qué sea, muy bueno. una combinación que hace que en el primer turno le gane. Ya, Al miren.
Dato curioso, el jarro o tarro de la avaricia es una carta que te permite sacar 2 cartas por turno. Sí. Manja. Ah, Estás- bueno, tiene sentido, avaricia, ¿no? Sigue sacando 3 cartas boca abajo. Su turno termina. Se Y acomoda mira, los mira, se lentes, acomoda se los acomoda, lentes. no, escucha su Activa madre. 3 cartas. Y ¡A la mierda! Ese huevón que Oye, se Palpatine. alucina, sí, se alucina que Se está lanzando alucina, rayos. Ese huevón Sí. es Palpatine, huevón que lanza sus Lo que rayos, no recuerdo es qué cosa activa, pero ya O sea, Hay una Pero- peor, hay una peor. El contexto es de que acaba con su rival sin que haya jugado su primer turno. Sí, el sí, rival. acá con el Real sí que eso pasa, es común en Yu-Gi-Oh! Sí. Sí, puede pasar. Y, Sí. y un poco para el contexto, el pata, no, o sea, probablemente la gente en internet le ha hecho bullying, todo, Sí. ¿ya? Pero le llega el huevo. Así. ¿Por Oh, qué? Porque eso- él qué bueno. disfruta Es que es de muy la bueno. vida- Qué bueno, Disfruta sí. de la vida así. O sea, Ajá. es alguien que estoy seguro que yo en el colegio lo hubiera bulleado, pero... ¿Ah, tú el huevón- bulleabas a No, gente yo en no el bulleaba, yo colegio? no bulleaba. Hubiera No, sido mi amigo. No, no, no. Hubiera bulleaba, sido pero- amigo Juaco Hubiera de sido amigo todas mío. No, ya, maneras. pero- Y Guille nos hubiera dicho, oh, cabro de mierda, cabrón, jugando cartas. Si Guille te hubiera robado la lonchera. Yo Yo no jugaba bulleaba, yo no Yu-Gi-Oh! bulleaba. en el colegio. Yo también. Yo jugaba Yu-Gi-Oh! en el colegio. Yo Oye, también. weón, Escucha, weón, esa vaina oye. lo prohibían las profesoras de todas Oye, maneras. No, oye, yo escucha, lo ¿sabes qué me jugar. da el pincho? Esa profesora que tenía a su hijo en el colegio, te quitaba las cartas de Yu-Gi-Oh! Y luego le daba tus cartas a su hijo, weón. ¡Hija de No me puta! Oye, a mí lo que me Ay, pasaba era mío. lo caso porque ahí en el colegio cuando estaba en segundo secundaria, ahí las flacas ya estaban pensando en otra nota, ya tener Ajá. su noviecito y esas cosas. Sí. Y yo estaba con mis amigos jugando Yu-Gi-Oh! Y las flacas alrededor esperando. Ya va a terminar. O sea, no tiene sentido. Yo jugué Yu-Gi-Oh! O sea, yo jugaba desde primaria, pero en secundaria la gente como que se decía, no, como que, ¿cómo vas a jugar Yu-Gi-Oh? Eso primero, segundo y tercero de secundaria, hasta que llegué a cuarto y por, no me acuerdo, razones de la vida, llevé mis cartas al colegio. Creo que iba a jugar más tarde con mis patas. Y las saco para sacar mi lonchera, no sé qué va. Y como 3 patas que no hablaba mucho con ellos, eran como que los populares y toda esa mierda. Me dicen, ¡huevón! ¿Tienes cartas Yugi? Y digo, sí, ¿por qué? ¿Qué fue? Mano, ¿qué deck tienes? Y comenzamos a hablar, comenzamos a Mano. no sé, cosas. Y dije, mierda. Y en cuarto de secundaria volví a jugar Yu-Gi-Oh! Con mis patas ahí. Mierda. Eh, Secundaria, weón. Secundaria, sí. Y lo llevábamos en el colegio. Nosotros estábamos ahí en bachillerato, nosotros podíamos separar aulas. Entonces ahí nos metíamos a jugar Yu-Gi-Oh! En los recreos de vez en cuando. Sí, unos 10 minutitos, tampoco todo el recreo, pero un par de rondas y luego ya nos quitábamos. Mano, yo te digo que los populares en sí son las personas más auténticas. Sí. O sea, porque entre ellas como que ya no tienen vergüenza y se Sí. dan como son. También ahora, los que estábamos en bachillerato éramos los chancones. Ay, ¿Ah, Entonces, ¿tú eras chancón del colegio? sí, yo era chancón. Yo Ay. o sea, tenía buenas notas. No era chancón, solo tenía buenas notas. Ya, ya. Y en bachillerato, claro, pues, los más chancones son usualmente los más nerds. Claro. Entonces, ahí comenzamos a hablar, no, que yo tengo mis cartas, no sé qué, oye, vamos a Arenales, no la hago, no tengo no tengo plata, no, estamos en secundaria, claro. no teníamos plata. Entonces, nos pusimos a jugar Yu-Gi-Oh! Después en secundaria. Bueno, ahora yo quiero decir algo. Dilo. Mamá, maldita. No entiendo nada porque me culpaste de ver Yu-Gi-Oh! Y ver al diablo. No entiendo que era nada. muy Y clásico, este era tema muy me está malo, aburriendo loco. hace rato. Empecemos con el tema. Para cerrar el tema, yo solo del video, Sí. yo solo quería decir de que yo no bulleaba a la gente en el colegio, pero un huevón, si hubiera visto un huevón así en el cole, Sí, es un huevón que está pidiendo a gritos que lo jodan. Sí. Abuso. Sí, 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 es cierto. es Ya, verdad. listo. Ya, Ya, listo. Guille sí quería terminar con eso. Sí. Claro, yo, para yo lo cerrar veo el y me Yo da le hubiera ganas de sacado que la me enseñe a mierda jugar, solo por weón. cómo se ve. No, sacar la mierda no, pero sí joderlo No por con cómo se alguna juega. broma, No por algún lo que juega, apodo. sino por lo que ve. Ay, Madre, yo no sé, nunca weón. puedo jugar Yu-Gi-Oh! Por mi vieja. Nunca me Te dejó. voy a enseñar. Está bien, algún día. Por ejemplo, yo tengo cartitas ahí, pero es que es muy feeling, weón. Es, Yo- que muy es feeling. infancia. Yo las boté al water porque ya conté ya. Vean el otro podcast. Estudia, donde conté que sonso. que las boté al Yo water. tengo mi deck, pero en el juego virtual, en el físico. Ah, no, ya. pues. Madre. Yo también. Ahora, empezamos con la primera Ahora pregunta. sí, la primera A ver, pregunta. ya. ¿Cuánto Por favor. tiempo estuviste soltero? Es la pregunta, me acuerdo, ¿sí? Ah, qué bien memorizado. Ya, la segunda la dices tú y la de por ahí. La primera memorizado. Ya, el tema de hoy es tener pareja está O sea, sobrevalorado. la soltería. La pero- soltería. Pero Ok. para que le hagan clic al kick, Ok. hemos puesto un título de clickbait, ¿no? Ajá, Ya. la soltería. Oye. La soltería. ¿Está ok. sobrevalorada o no? Sí, coméntenos en el No chat. sé. Oye, ¿verdad? Nadie está leyendo el chat. No sé si están hablando algo. Aquí ver si dice, producción nada, nos- producción justifica su sueldo. Hoy súbele el video mejor. Ah,
Soltería, no han no dicho todos nada. están con pareja. No, yo estoy soltero. Sí. Sí. Bueno, aquí el que más puede hablar de soltería actualmente Es es Arnie. Arnie. Pero porque- nosotros también podemos hablar bueno, de cuando hemos estado solteros. Sí, O sea, hemos estado solteros todos, pero ahorita el único soltero Es actual Arnie, es Arnie. sí. Claro, pues Es cierto. nadie nace teniendo pareja, pero o sea, Claro. en algún momento has tenido soltero. Espérate, dice, Uy. estoy ¿Cuándo? jugando póker, mándame bendiciones. Bendiciones, Alan. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Apuesta en 2. Apuesta Re paletazo. Bueno, cuando 21. nos auspicia un como casino. dijo la primera pregunta, Arnie, es ¿cuánto tiempo ha pasado? Claro. Sí. El tiempo más largo en que han estado solteros. Bueno, yo tuve mi primera flaca a los 15 años, ¿Ya? pero estuvimos solo una semana. Eso es Entonces, muy típico del colegio. Es muy típico Es del muy colegio. típico del colegio. ¿Ustedes Ajá. cuándo fue la primera vez que tuvieron flaca? Oye, no contestó la Pero pregunta. escúchame, yo creo que es bueno para comenzar. Ah, eh, ya. Ay, ok, para ok. comenzar Ya. y luego ya después de que comenzaste a salir con alguien, ¿cuánto tiempo te has quedado soltero? Porque a ver, Ok, ok. Ya. Es bueno, es bueno, es bueno. Yo sinceramente Bueno. no recuerdo ¿no te acuerdas cuándo? cuánto tiempo ha sido lo menos que he estado soltero. Lo que yo recuerdo bastante es que creo que no ha sido mucho tiempo. Sí. Tú siempre o has estado sea- con pareja. Eres una persona inestable. O sea, ya, a Eso es ver, lo que dicen. yo creo que la mayor parte del tiempo que he estado soltero ha sido antes de que tenga mi primera flaca, ¿no? Supongo, ¿no? Claro. Desde que nací hasta Ya, ¿Y cuándo creo fue que eso? 14 años, creo. Ya, pe, compadre, Eso. 14 pero- años, Ya, claro. pero eso no vale, pe. Eso no vale. Claro. O sea, justo iba a O sea, decir una después de la pregunta. primera flaca. ¿Cuántos años tienes cuando estás en sexto de primaria? 12 12 años, 11 años, años. más o menos. 11, Ah, 12, ya, ¿no? 11, mi, 12. bueno, mi primera noviecita, digamos, habrá Ajá. sido en sexto de primaria. Sexto de primaria. Sí. Nice. Mi primera noviecita también fue en sexto de primaria. Ah, mira. Yo sí tenía madurez. Yo tenía 15. Cerebral Entonces, y tuve tercero flaca de secundaria, más o verdad. menos, sí. que ya No, cuando pez, huevón, pero eso es No, una pe. enamoradita de así de joda, Claro. pez, huevón. Sí, puta, Cuando le dije para estar claro. por Facebook, pez, huevón. Claro. Sí. Literal. Sí, pe, Sí, pero- huevón. Le das un toque y ahí le dices. Le das Pero- un toque Sí. en Facebook. Eso era muy, muy atrevido, ¿ah? Uy, me dio un toque. Ay, amiga. Ay, oye, era atrevido esa nota. Sí, huevón. O sea, yo le daba toques a todo el mundo, pero por joder. Yo le daba toques a todo el mundo para que me dieran toque y tener una lista de todas las De personas que toques. me han tocado. Ah, Eso, Alicia. te mereces. Alan dice, qué buena distribución de cámara. Parece un versus de Tekken Tag. Ajá, sí. Yo me siento de Metal Slug. Mario. Ah, Metal Slug. Dharma. Qué buen juego. Sí, bro. Sí, de Metal Slug, ¿verdad? Sí. Atrevido el Arnie. Así con las caras que ponían. ¿No, Sí. ¿no has visto Metal Sí, Slug? sí, 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 sí. O tampoco has jugado Metal No, Slug. sí he jugado, weón. Ya. Madre. O sea, no he visto televisión porque no tenía cable, porque era pobre. Huevón, No, mira, quiero ¿sabes volver por a qué jugar no Metal. manchas muchas referencias? Porque en sexto grado ya estabas pensando en flacas, pero Ah, no has vivido No tu- estás Pero pensando en no flacas, estaba huevón. pensando en flacas, weón. O Pero sea, para tener flaca estabas pensando Es que en te flaca. gusta una flaquita, digamos, o sea, me un gustaba- niñito, pues. Claro, Bueno, a mí chivoladas, recién, son chivoladas. recién me interesaron Claro, pues. las mujeres A en su tercero madre. de secundaria, creo, weón. Pero, No mira, las pero- niñas. Las mujeres, ¿cómo me mujeres. gustan las Bueno, mujeres? es que ya son mujeres porque ya han tenido, o sea, no legalmente. El periodo. Porque ya han tenido periodo, pues. O sea, ya Claro, son claro. jóvenes, o sea, Claro. de jovencitas, ¿no? Ah, mira. Señoritas, ¿no? Han puesto una imagen de Metal De Metal Slug. Slug, ajá, Mano, claro. yo me acuerdo que me internaba con mi primito y me jugaba toda la campaña de Metal Slug desde la X hasta la 6. Uf, qué hermoso El- juego, weón. La- Era... es uno de los mejores juegos que Sí. tiene. Mano, date Este- cuenta, de X hasta la 6 son como... De hecho, 20 a ver, mundos. yo quiero preguntar Sí. al chat, a ver, ¿qué tal les parece que un día juguemos los 4 Metal Slug y de repente hacemos un gameplay? O sea, sería elegante, Sería pero locazo. es difícil, Es difícil, que ¿no? los 4 estén conectados al mismo tiempo. Sí. Sí. Es No, que pero- Metal Slug es de Play 1, Play 2. No, pero hay joysticks y hay ¿cómo se llama? Creo que en sí una se puede, computadora hay emuladores que te permiten conectar 4 joysticks. Sí. Ah, Entonces, bueno, si cada sí, sí. uno se consigue un joystick de los que tenga, o sea, ahorita los joysticks están baratos, creo 50 Sí, lucas, creo. sí, ya, normal. Ya dejamos a producción que haga el tema de ingeniería, de cómo conectar todo eso y lo jugamos. pues, Claro. Metal Slug. Sí, sí, sí. puede Estaría ser. chévere, estaría chévere. Está chévere, Digamos. Y bueno, esa es la referencia de, Varias de gracias, las dice caras, contra pues. Diego, dice. Contra ella. Hoy que sí, ella es muy también feeling. ella también seguro ha jugado Metal Slug. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí, Que nunca le he preguntado, obviamente. nunca le he preguntado. No, Chucha. no, gracias, no deseo. Esas dice. son cosas que se preguntan en la primera cita. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Ya Sí, o qué sea, juegos has jugado? ¿Por quién? ahorita. O sea, si no pregunto eso, ¿con quién voy a jugar Metal Slug? ¿Con quién voy a jugar videojuegos, weón? Oye, pero bueno, nos fuimos del tema. Ah, ya. Ah, ya. Joaco dijo... 15 años. Yo creo que, a ver, a los 15 años tuve enamorada, pero fue una semana y luego mi siguiente enamorada creo que fue a los 18 años. Entonces creo, A la a mierda. los 18 años La estuvimos concha. 6 meses. Luego no tuve otra flaca hasta después de un año. Estuve unos cuantos años con ella después de un año. Creo que lo máximo que he años. estado es 3 años. 3 sí. años.
3 años sin enamoradora. Lo máximo ¿tú? que ha estado 3 años soltero, ¿te refieres? Sí, 3 años Claro, soltero. ya dijimos Ah. ya que para esta dinámica vale a partir de tu primera flaca. Porque Claro. no todo el mundo diría, ay, 15 Ay, he estado años. 15 años sin soltero". enamorado. Sí. Ah, Ay, recién tuve a los 15 años tuve una flaca de 15 Ya, años. a ver. Eso iba a ser antes que me dijeran eso. Es que si no sería fácil. Claro, pues. sería fácil. A ver, tú, Arnie. Oh, tú lo has dicho. Ya, yo empiezo, ya. Claro, pero Este- no sigue ese orden. Ah, claro. ok. Claro. Puta, yo, bueno, tuve... Es que no sé si contarles que este primario es una huevada, en verdad. Encima nunca nos dimos ni un besito, Es que nada. Digamos como... No es algo serio. Digamos que Claro. es media relación. Huevón, lo máximo, lo más romántico que hice fue invitarle un helado. Mierda, Es que- huevón. Es que las relaciones... Dime que era un turbo. Dime que... De 50 céntimos. Un donito de 50 centavos. ¡Uy, que qué la- rico! Yo creo que esas relaciones son cojudeces. Obvio, pero... No, pero huevón. déjalo que viva su infancia, No, pibe. huevón, pobrecito. Oye, infancia No, es... escúchame, es que encima se me cayó el helado, huevón. Se lo llevé y se me cayó. Ya bueno, de ahí... Eso me pasó la última Ya, vez. de ahí- ¿Lo consideras o no lo consideras? No lo considero. Ya, entonces, Ya. la Ah, primera ok. relación, ¿cuál le consideras? A ver, Puede ser segundo de secundaria. Ya. Claro, sí, en segundo de 14 secundaria. años más o menos. 14 años, ya. años. 13 a 14. De ahí al quinto de secundaria. que No, terminó no, la relación. no, se terminó No la me relación creas, ¿ah? a los 6 A los meses. 6 Ah, ya, los 6 meses. Y luego, en tercero de secundaria también tuve ¿Ya ves? una enamoradita. Ya, ¿y eso duró hasta cuándo? Eh, O sea, yo puta, estoy haciéndole la tarea. O sea, él no puede, en su cabeza no puede hacer los cálculos. huevón. También 6 meses, Ya. más o menos. Y ya luego en cuarto de secundaria, pero se podría decir que el mayor tiempo que estuve soltero fue de 2020, no, de 2020. 2019 2019. ¿Ah? al 2022. Al 2020. Ah, la mierda, 3 3 años igual que también. él. De Sí, 3 años igual que más o Paco, menos. claro. Un poquito Ya. más, poquito menos, sí. Espérate. claro. Sí. ¿Cuándo empezó pandemia? 2020. Marzo. Ya, espérate. ¿Y mi última flaca? 4 años habrá sido, pues. 4 años. 4 años de soltería. Estamos en ese promedio, ¿no? O sea, Sí, acabaste en 2020. No, es que, la mierda, eso fue, puta, es una gran historia. Bueno, no, sí. No, es que yo había salido con mi flaca en ese tiempo ¿Ya? y pasamos por ahí, por su barrio, y luego vemos una tele, esa típica tienda que tiene tele afuera, Sí. y lo veo a Vizcarra, creo. Sí, Vizcarra, En lo la veo a tele. Vizcarra en la Ah, tele ya. diciendo, vamos a suspender 2 semanas Ajá. la pandemia y una vaina así. Ajá. Y yo la vi y le dije, hoy nos vemos en 2 semanas, será, pues, ¿no? Oh. Y fue esa relación que no duraron las pandemias, pues. Claro. Ah, Sí, ya, sí, sí. ya. Y ya, pues sí, estoy soltero desde ahí hasta que luego conocí otra flaca, pero ya fueron como 4 años después, pues. Ah, 4 años más o 4 menos. años. Ya, pero, Poquito más, o poquito sea, pero menos. 2020 fue acabó tu última relación. No, Oficial, no, formal. Formal. sí, podría decirse, creo. O sea, claro, 4 años soltero prácticamente, sí. Mierda, sí, también es regular. 5 con este, si es que no ha tenido otra. Claro. Cinco con- Sí, te he tenido, pues por eso digo que. Ah, o entonces sí sea, ha tenido. No, pero formal. no o sea- sé, no sabría si llamarlo formal. O sea, formal que le has dicho, quieres ser mi pareja, mi enamorada, Es para que- toda la vida. ¿Quieres ser mi Es polola? un detalle muy importante que de repente ya lo desarrollaremos en el tema de las Sí. parejas en otro capítulo, que hoy en día la modernidad no es formalizar algo hasta que haya algo muy seguro. Claro. No es como Claro, antes Claro, eso. que nosotros que somos viejos Sí. formalizábamos estupideces. ¿no? Sí. Ya, o sea, ya no es tanto como antes. O sea, ahora la gente joven, como Barney, ya piensa mejor. O sea. O Claro. sea, yo, bueno, conocí a su madre y su hermana y su hermano, ¿no? Mierda, weón, ya casi Pero no, formalizaste. ¿eh? no por una cena ni nada, fue porque, o sea, Casualidad. no, ni casualidad, fue porque voy a su casa, la recojo, y señora, Claro. ¿cómo está? Ahí está su familia, Claro, claro. ya, lo normal. ¿Tú? Pero duramos unos 5 La meses. recojo. Y el rojo. Yo creo que sí he estado muy poco tiempo, a lo mucho un ciclo sin flaca. Un ciclo que De son la 6 universidad. meses más o menos. Pero no es que yo he estado con un montón de flacas, sino Yo que que tú me mis preocupo. relaciones han durado un culo. Claro. Las relaciones que he tenido. O Sí. sea, han durado 4 años, otra ha durado como 6. Sí. Ya. Y en eso ya llegamos a mi edad, ¿no? O sea, Claro, sí. En el chat cuéntanos cuánto tiempo han estado solteros lo verdad, máximo, la sí. gente con eso lo ¿Qué dicen máximo en el estamos chat solteros. ahí? Pues, Sí. Oye, pero, Dice, pura paja, dice la gente. Pura paja. pero es una mierda no tener un tiempo bueno de soltería porque cuando estás con pareja gastas un culo. güey. Sí. Se gasta un Yo huevo. sí, o sea, nunca he tenido como que un tiempo de ahorrar Sí. bastante. Justamente por esa razón que he tenido parejas como que Nunca he muy tenido pareja. duraderas. dice.
Y a lo mucho un ciclo de distancia entre una pareja y otra. Que un ciclo en la universidad es como 6 meses. 6 Sí, meses claro, más o claro, menos, claro. sí, sí, sí. Sí. Bueno, medio pero año si estaba un soltero. facto es tener flaca es... Ah, sumando. Es matado. Sí. Es matado económicamente. Lo más aconsejable es que tu flaca esté dentro del mismo círculo social que ves todos los días. Por ejemplo, que esté en tu universidad. Ajá. Por ejemplo, yo he tenido flaca cuando estaba en la universidad, en la época de colegio. No, o sea, no era tan distante. Claro. Claro. Es más yuca cuando... Aquí pero eso el ya chat hablaremos ya dice- en las parejas. Ya. Chat dice, María Gracia, 6 años, nadie me merecía. Hasta que me, 6 años soltera estaba. hasta que 6 me años pepearon soltera. Man, ya. y desperté con Guille. Hasta que me pepearon y desperté con Guille. Y ya ves. o Hasta sea, que mi veterinario me ofreció un descuento, ¿no? Por- Sí. Oye, ¿verdad? Adopta una gata, necesita, les cuento. No, pero yo hace tiempo que no trabajo en clínica veterinaria. ¿No? Sí. No, pues, o sea, Ah, yo soy ¿verdad? O sea, yo- yo me sorprendí cuando me sacaste eso de soy euro, no sé qué. Psicólogo en animales. Psicólogo en Psicólogo animales. de animales, psicólogo de animales. Claro, esa es mi especialidad. Pero Sí. yo ahorita soy representante de una marca de comida de mascotas. Por eso que les he regalado varias veces Sí. comida. Sí, así, ¿no? Comida, sí. No voy a decir la marca porque Sí. no está auspiciando ni Perros. mierda, pues, ¿no? Entonces, Claro. no, cuando nos auspicia esa ¿Para marca, yo cuándo, acá. comida para gato, pe? Así hay, también te di. También te di Oye, las ¿verdad, latas, amiga? las Así, latas. ¿no? Sí. También tengo una gatita. La próxima voy a traer, la próxima Ya. voy a traer, pero obviamente no va a salir en cámara porque no nos está auspiciando. Sí, sí, sí. Más bien, si tienen algún emprendimiento de mascotas, Y nos estamos quieren prestos, auspiciar. estamos prestos. También Sí. todos tenemos mascota acá, creo. Sí. Sí, Todos tenemos yo tengo un todos. perro y una gata. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat, producción? A ver. Acá María Gracia dijo, Ajá. nadie me merecía. Y luego, Ah, claro, claro. y luego Ale puso, hasta que llegó el Guille. Y María Gracia puso, sí, pues la malogró. No, valoró. Dice, cómo yo la quería estar caga, soltera dice. hasta los 30 hasta que apareció Gabo. Yo quería estar soltero hasta los 30. Sí, es verdad. Yo también quería estar soltero mucho tiempo hasta que, ya, Ajá. puta, ya, pues Ale también, o sea, no tenía pareja y a mí me gustaba. Claro, y pues, claro. ya, pues. Y su El baño amor. ya era mío ya. Sí, yo tampoco me arrepiento para nada. Yo también quería estar soltero, pero conocí una abogada y me alargó el proceso. correcto. Ah, me gusta esa. Sí. Claro, claro. Y hoy en día se dice Forever Alone o ya es una jerga muy vieja. Ya es muy hace vieja, tiempo ya no la nunca- escuchaba. Sí. Forever Alone ya es muy Forever antiguo, Alone, ¿verdad? No, no la Sí. escuchaba hace Es una tiempo. jerga. Sí. Uf, antiquísima, ¿eh? Yo me acuerdo que después de eso evolucionó a Soldado Caído. Soldado caído. Pero ya es viejo, ya también eso. También. Sí, ya es Hoy viejo. en día, ¿qué chucha se dice? Sí. ¿Qué No chucha sé, se dice, F verdad? nomás creo. Pajero, no sé. Es bien Pajero. en el chat. F, sí, es verdad, ¿no? ¿Cómo se le dice a la persona Que nos ayude chat, a ver, ¿cómo se dice ahora al los- huevón que estás soltero? soltero? O soltera. Porque Uy, simp no es, ¿ah? No, no es No simp. es lo mismo. No, no es lo simp mismo. que No, soltero. sí. Es verdad, ¿no? Ya no se dice. Oye, ¿cómo se dice ahora? Ni idea. ¿Sabes lo que Pienso me- que yo soy el moderno. Cuando estaba haciendo la escaleta, así preguntando, para hacer preguntas de soltería y todo eso, me vino a la mente que tocar el tema de los Sims era bueno para el anterior podcast que tuvimos, que eran los crashes. Los Porque crashes. si hay un crash, hay un Sim, pues. Es verdad. También hay Ah. un Sigma, dice. ¿Qué es Sigma? Ese creo que es la nueva jerga, ¿no? No, Sigma. Sí, sí. Sigma. Pero no me acuerdo qué significa. Sigma, bueno, Sigma es el que una hace letra del alfabeto. No. Ese es Es el este. Neui. A ver, de nuevo, a ver, de es nuevo. Neui, es chat. Hoy le sale. Sí le sale, sí le sale. Pero ese es el Sigma, ese es el Sigma. Tiene esa cara, ¿Sí? tiene esa cara. No, más bien yo creo que el Sigma es lo contrario del alfa, porque Sigma es una letra del alfabeto griego que Claro. está el último, y el alfa es como que el machazo. Alfa es el machazo, pero el Sigma es el- Sigma Mel no Yo creo que el estaba Sigma por es ahí. inteligente, ¿ah? No estaba por ahí, estaba por el, o sea, el alfa creo que era el que las consigue a todas y el Sigma es el que las rechaza a todas, pero quieren estar con él. ¿Qué Ah, mierda? ¿Eso man, es ya. nuevo? Más o menos, o sea, mira, El es que te alfa. juro que no le presto tanta atención, pero por contexto de Si en el memes chat es lo que entiendo. Si en el chat conocen Sí, eso, sí, en el por chat favor, conocen. instruyenos que somos ya viejos nosotros. Sí. O sea, ya no tenemos mucha Yo más o referencia. menos ahí escucho. Pues. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es los solteros más chéveres. Los Ah, solteros De la más cultura pop, de la chéveres. cultura pop. A ver, ¿qué Ya. solteros se les ocurren? Cuando piensan en soltería, vale Keanu Reeves. cine, Keanu Reeves, Keanu sorry. Reeves es vale solterito. series, vale ficción, vale vida Keanu Reeves. real. de Ah, todo. ya, claro, sí te la doy, ya me acordé. El de Wick. El de John Wick. John Wick. Wick. Sí, Ah, Oye, ya. pero Sí, sí, sí. ¿era cierto ese post que siempre ponían de Keanu Reeves, de que Keanu Reeves es una persona depresiva, que No se es, le murió una la persona flaca? no es una persona depresiva, pero es una persona que ha vivido muchas tragedias. O Se sea, le murió sí, una- se se le le nota en la murió- cara, weón. Sí, se le murió una esposa, una flaca, no me acuerdo qué cosa. Ah, y- ¿en la vida real también? en la vida real, sí. No jodas, Sí, sí. weón. Sí, sí, sí. La Y madre ahorita está maldita. soltero. Ahorita está soltero. Sí, sí, sí. Manja, manja.
O sea, Es se un le nota soltero mucho en la famoso. cara que ha vivido muchas cosas. Sí. Tiene cara destruida, mi Sí, causa. sí. cuando No, come, o sea, come, sí. cuando actúa tipo de John Wick se le nota lo depresivo. Sí. Sí. O sea, no es depresivo, pero Ah, sí, no lo escucho a triste. Guille. Se le ¿no? nota mucho lo triste. Chat, avísenos si es que se escucha a Guille. O sea, a John Me Wick, confirmo. incluso cuando lo ves a John Wick matando, se le nota Sí, triste. se weón. le nota Puta triste, madre, weón. voy a matar a este güey. Ya, toma, ya está. Ya, la Sí, mierda. weón. Otro soltero famoso de la ficción, Charlie Harper de Two and a Half Men. De Two and a Half Men. Pues sí, no lo conozco, a No lo menos que saco, vea no. ¿No has fotos. visto Two and a Half Men? En español. 2 hombres y medio. 2 hombres y medio. Me suena. Charlie Sheen, Sí, huevón, era famosísimo. Le pagan $1 millón por episodio. $1 millón por Imagínate esa episodio. mierda, weón. ¿Tiene SIDA? No sé si tiene SIDA. ¿Tienes idea? Con razón está soltero. De weón. repente. Con razón estás soltero. Mira, estábamos hablando de Charlie Sheen, ¿no? Sí, Charlie Sheen. Si hay un Charlie Sheen peruano, es Vilches. Vilches es un soltero. Carlos famoso. Vilches. Carlos Vilches. Carlos Vic. Oh, pero Carlos- Vilches no, tiene pero una Carlos señora. Vic no es soltero. No es soltero, ¿No es tiene soltero? señora. ¿No es soltero? Claro. Tiene señora, bueno, claro. por un largo tiempo ha estado soltero. Ni De idea. repente. Y siendo un cachero, o sea. Sí, de O sea, repente. no se le comprueba nada, pero no ¿Hay se sabe. solteros famosos peruanos? Soltero Andrés famoso. Vilches, Andrés Vilches, ¿tú Vilches crees? creo que puede ser. Andrés Vilches. ¿Andrés está soltero? Pero no es famoso por ser soltero, ese huevón es famoso Por ser infiel. No. por ser guapo, huevón. Claro. Sí, sí, O sea, Es famoso y, Y por- resulta que está Por soltero. mostrarle fotos a... ¿Por la Ah, también. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la funada, ¿ves? Por la funada de la Sí, tierra. claro. Y también no, porque por la tía del perrito, no. Del Otra perrito. funada. No, otra La funada. munda, la munda. No, pero No, lo del perrito, otra. lo del perrito no fue funada. Lo del Más bien fu- funaron a una que. Lo del lo estaba perrito fue jodiendo. porque Él funó a una. él funó a una claro, señora a que una- lo a estuvo una tía. jodiendo. Sí, sí me acuerdo de Que eso. se tuvo que ir del país porque mucha gente la odió. O sea, ¿de se verdad? volvió una pestada en Miraflores. Mierda. Y se tuvo que ir a Europa a vivir. A España, creo. Eso es bien pituco, que, Sí. que te funan y simplemente te Ajá. quitan del país. En cambio, si eres pobre, te funan. No lo digas en el No, no, micrófono. no, no, el micrófono. Eso nunca lo había visto. Es que creo que sería una O vía, sea, ¿no? yo no ¿O qué- sé, no o hay qué haría esa antecedente persona? o sí hay antecedente Antecedente Bueno, que- Macanaki. de eso. No, sigue Macanaki. vivo. Claro, sí, Macanaki vivo. sí, no. Ah, no hay antecedente, ¿verdad? O sea, No hay No, no antecedente. antecedente. Macanaki es un soltero famoso. Que es un soltero Pero- famoso pero- técnicamente, sí, o sea. Pero más desconocido por que es especial, ¿ves? ¿no? Sí. Claro. Pero ¿quién es famoso por ser soltero acá en el Perú? Famoso por ser Yo soltero. creo que tienes Vilches es razón. un buen ejemplo. Pero no es que De no es soltero, repente- pero. No es soltero. Antes era, o sea. Antes. Un buen tiempo Mm. estuvo famoso por ser soltero. Manuel Gol. No, es que no es famoso por ser Ah, soltero. Manuel No es famoso Gol. por O sea, ser no. soltero. pero, o sea, Ya, tiene que ser famoso por ser soltero. El chat nos Claro, ayude, que Charlie el chat- Sheen que es el chat- famoso. que el por- Espérate, chat- había soltero. uno, creo que ya sé quién es. Que el chat nos ayude. Tu causa que se lanzó. ¿Cuál? se lanzó. Diego Berti. ¿Verdad? Diego Ah, Berti era pues, No, famoso. pero por es ser que había soltero. rumores de su sexualidad. Ah. Claro. Bueno, no lo vi de esa forma, pero yo pensé que estaba soltero. Entonces Sí. creo que era bien Christian Meyer. reservado con su vida ¿Tiene sexual. flaca? Christian Meyer. Christian Sí tiene, Meyer, sí tiene. probablemente Sí sí. tiene. Tiene esposa, De todas tiene maneras, el huevón Uy, se Oh, apagó mi la cámara. el huevón habla con alguien en un bar y ya, o sea, ya lo tiene hecho ya. Es así Sí. de guapo. Sí. Tú caerías fácil con Christian Meyer. No, porque yo soy heterosexual. No, pero imagínate que fuera mujer. yo o sea, creo que sí, o sea, es que, sí. Sí. es que Sí, hegemónicamente, al toque, sí. hegemónicamente La es, producción dice que sí. es guapo, ¿ves? Para las mujeres, ¿no? O sea, Sí. Bueno, pero no Eh, para todas las mujeres, ¿no? Supongo. yo creo que para la gran mayoría. Pero a Sí. ti te gustaría. No, porque no soy mujer, pero huevón. Yo le Pero diría, yo sí. Si fuera mujer, ¿para Yo qué sí. voy a estar peleándome ¿A ti te contigo gusta? diciéndote Le que no, diría, que no? le diría, mójame la carretera, mano. Mójame la Ah, carretera. ya. Hoy dice que su única canción buena era esa. Sí, es la única Sí, que conozco. es la de él. única que conozco también. O sea, hay que leyendas conozco. que me dicen que Así que solamente supongo cantas que esa sí. y ya. De repente sola es la más famosa, pero de repente tiene más buena. Carreteras Y mojadas. solteros de ficción, bueno, ya dijimos. Charlie Sheen, Charlie Harper, solteros famosos. Siento No, que en es ficción, en la ficción. en la ficción, siento que es más en la ficción. Pero a ver, Tony siento Stark que durante un tiempo. Tony Stark Durante un tiempo. era un Claro, soltero era un famoso. soltero codiciado, como tal, como Sí, se dice, un soltero Tony Stark. codiciado. Sí, era un ¿Qué más? soltero ¿El chat nos codiciado. ayudó a algo o ni pinga? Espérate, el Chato Salas. Chato Salas. ¿Chato Salas? No, es que él es más conocido por ser chato Ah, que ya por sé, ser ya este, sé. Y ahora Ah, creo que nos está, Ya creo sé. que le estamos poniendo muy difícil porque no hay Sí. muchas personas que son famosas por O sea, ser solteras. Pero, Escúchame, ya sé una. a ver, O sea, que ya no está soltero, pero Ya. literalmente está con pareja Tuvo hace un tiempo, poco. claro. Ya. Tuvo un buen Tuvo- tiempo de ajá. ser soltero. Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza. Ah, Ricardo Claro, Mendoza. Sí, claro, literalmente claro. la gente lo jodía que era puta un
pendejo, Ah, claro, soltero claro. pendejo. ya. Cachero, sí. Un cacherazo. Claro. Jorge los podía como Y- mierda. Y alguien que sea famoso por ser soltero, pero de la forma triste, o sea. Tú de me la que- pones bien difícil, Triste. No, Sí, está eh, bien Te difícil. estás ¿eh? poniendo bien específico. Sí, No, o weón. sea, Estoy es que, tratando es que de- Ricardo Mendoza es el tipo de Ya. soltero que es cachero. Ya. Pero hay solteros que no eligen ser solteros. Ah, ya. Chibolín, pe, Claro. chibolín. Macanaki. Macanaki, por ejemplo. Macanaki. La chilindrina de Guacho. La chilindrina. La También. chilindrina. Robotín. Ah, eso iba a decir Robotín, Ya, Es- lo hallé, lo hallé. Es bien, Todavía bien, me ya. duele. Con bro. eso ya podemos pasar a la siguiente. Ah, ya, ¿qué estamos buscando? A ver, Sí, porque teníamos que conseguir ese logro de Sí. Xbox, de sacar el soltero. Ah, no sabía eso. Ya, siguiente pregunta. Ya, ¿ustedes qué piensan que mejor solo que mal acompañado o solo es excusa de soldados caídos? No, mejor solo que mal acompañado. Sí, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Es que, weón, Te vas una a acabar. persona que no te llena, una persona tóxica, o sea, te caga la vida, weón. Claro, claro, claro. Yo he vivido esa situación y en verdad hubiera Ala. preferido nunca haberla conocido. Pero yo O sea, La mierda, nunca, no, causa. de repente nunca haberla, Yo de solo repente sé- no nunca haberla conocido, que debes- pero de repente solamente haber quedado como patas. Ya. Bueno, yo solo claro, sé que claro. debes cuidarte de Sí. las que estudian Derecho. Te lo Hasta juro, ahorita- te lo juro. Hasta No he tenido problema con ninguna de derecho. Con ninguna derecha. Ninguna de derecho. Sí. Cuídate de las psicólogas también. esa fue la que de la que estoy la Sí, tóxica. sí, sí. Esa fue la ¿Psicóloga? tóxica. ¿Psicóloga? Fue No, psicóloga, sí. Oye, weón, esa guada firme que parece broma, pero es real. Es verdad. Yo Sí, he escuchado weón. un montón de que psicólogos que pasa- están locas de Que verdad, son weón. locas de Lo que mierda. pasa es weón. que no es en tanto así por el tema de la psicología en sí, sino que cuando tú estudias una ciencia que puede hackear la mente humana, Ajá. hay algo de egocentrismo Justo cuando eso, tú sí. sabes, puedes hacer. De alguna forma Claro, vamos a tú usarlo. identificas pues. algo, Pero claro. no, pero ahora yo salí con esta ONA cuando era inicios de ciclo, o sea, la ONA tampoco todavía no sabía mover cosas con la mente, ¿me entiendes? Todavía no sabía. Eso ya es cuando te gradúas como de psicología. Espérate, un segundo. Dice, claro, una flaca que no sabe lo que quiere y estar con ella, tu estabilidad, escribe bien por favor, emocional, te la va a cagar, facto. Sí. ¿ya? Y otro dice, he vivido con 2 roomies psicólogas, confirmo y reconfirmo, dice Ale. Sí. Sí, weón, o sea, Sí, es. puta. No, las psicólogas están locas. Las ¿no? psicólogas, de verdad. Bueno, al Sí, menos weón. la que he conocido, sí me ha parecido bien locarda, ¿sabes? Bien loca. Pero Sí. si No, hablamos de profesiones que tengan que ver con la soltería o tener pareja, hay profesiones que te ayudan a nunca estar soltero, weón. Que Sí. te ayudan a Porque nunca estar Ah, son, soltero. nunca estar son soltero. bajo, al menos Ya. yo puedo decir desde la experiencia que algunas profesiones son baja calzones. weón. Mierda. Ya, O sea, ya sé, ser, ya sé. ser veterinario es baja calzón, Sí, weón. Veterinario, Ah, weón. weón. Este weón está ¡Fuera mierda! Es que ustedes lo. Puta, ustedes- ni que fueras stripper, pe, escucha, tu madre No. trabajar en calzón, De que weón. fueras aviador, es que ustedes todo lo ven Puta, sexo, mira, weón. Un aviador comercial, perrito, Puta. coche su madre. Piloto, pero- A escúchame. muchas chicas le Sí. parece lindo Sí. que tú Ah, ya. Mira, salves lo que- vidas de Claro, mascota. sea lo que te Mira, a refieres. mí me Ya, parece ya, ya. lindo Eso fueron que pensando un tus doctor huevos. No, 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 salve no, no, mascotas. pero yo ¿Piensas también estaba eso? pensando eso. Yo también, o sea, yo iba a decir, es que yo sentía que le estaba diciendo de verdad como que hay carreras que puta cachas como mierda. ¡Qué bro. rico! La carrera de No comunicaciones. que cachas como mierda, pero sí Ya. rompes varios corazones. Claro, Ah, pero, ni que fuera pero guapo. escúchame. Pero sí no por lo entiendo- guapo, sino porque. No. O sea. Entiendo esa Proyecta, perspectiva. proyecta. Entiendo esa Yo te entiendo perspectiva. que me pones el Noble. perfil de un ¿cómo se llama eso? ¿Veterinario? De un ¿Veterinario? veterinario, pero no sé, No. Cristian Mayer Ah, ya. veterinario, Es ya que te hay la su hago, ¿ves? contraparte. No, Sí. tiene razón Arnie, es que hay su contraparte. Los veterinarios no tienen muchas habilidades blandas. Entonces, eso como que lo Lo caga. lo caga. Ajá, Claro, Mira, pero el- si eres un veterinario sociable, Claro. entonces, Mira, el entonces- chat dice el peor ejemplo. El peor peor ejemplo. ejemplo Sí, veterinario. María Gracia dice confirmo. No, pero confirma que. María Gracia confirma, María Gracia es la que confirma. Escúchame, pero entiendo a lo que vas. Porque es una donde tienes que Dios salvar mío. animalitos. Sí, claro, No lo te entiendo. o sea, yo conozco, sé lo que has trabajado. Tú has trabajado en una, ¿cómo se llama? Granja donde han tenido que matar vacas. Y han Claro. tenido que matar vacas de un. Claro, exacto. Pero es que las flacas no se imaginan que ese es el trabajo que tiene que hacer un veterinario. Lo que. Lo que se imagina una flaca es ay, pucha, ve una ardilla en la calle y tiene la patita rota, le agarra la patita y le arregla la patita, ¿no? Brother. Eso es a lo que me O de imagino repente la las flacas mayoría de que, las flacas, que sí. conozco y todos no buscan eso porque buscan pilotos de carreras de Fórmula 1. Ah, su madre, quieren ser imbéciles y pobres, como Busca- dice South Park. O sea, tengo amigas que van a brichar a Miraflores. A la mierda. ¿Qué más? Ah, la mierda. Tengo, o sea,
montón de huevadas, pero en ningún momento Ya. me han dicho, puta, el veterinario me prende. Uf. Un Mano. veterinario es el amor de mi vida. Es que también he visto. Quiero que castre a mi perro, huevón. quiero que agarre a mi gato. Qué rico. Que lo acaricie con su mano de callos de tantas operaciones. Me No, no encanta. es eso, es de atracción. Sí. Escúchame, pero toda la vida tiene que ver con sexo, Claro. ¿sí o no? No, toda la vida, weón. Ay, Te no se diré le- que hay personas que O sea, viven es- un romanticismo Es el fin que puede llegar. romántico, así muy Porque- shakespeareano. ¿Cómo se llama el de puedes calle llegar a 13? intimar Claro. sin necesidad de ¿Oh? tener sexo. El de calle 13, ¿cómo? Residente, mano. Residente. Residente lo dijo. ¿Qué cosa? Que todo tenía que ver con No, sexo. no, están equivocados. Yo escuché su canción. No. O sea, bueno, Yo estoy de ha acuerdo. caído Egipto por Claro. ha caído. A ver, un ministro nuestro ha salido su audio diciendo, espérate, te voy a tratar bien, una vaina así. X, no me acuerdo bien. Otro- Sea lo O que sea, te- han el ca- Congreso se está deslegitimando. Sí, Es una palabra muy complicada. sí. Porque Ajá. tienen sus damas de compañía ahí, Sí. presuntamente. Para cerrar la idea, Ya. yo puse el ejemplo de veterinario porque agarras por la parte emocional a las Emocional. personas. Claro, Pero también, claro. pero también hay otras profesiones baja calzones que agarras por el lado, ¿cómo se dice esto? Intelectual. No intelectual. Bueno, después pasamos al intelectual, pero yo iba a decir por el tema superficial. Porque, Ajá. por ejemplo, si... O sea, estoy seguro que profesiones baja calzones son profesiones donde se gana más plata. Ya. De todas Como, por maneras. ejemplo, doctores, abogados, Piloto ¿qué más? comercial. Pilotos comercial. Esos son baja calzones, pero no porque hagan algo chévere, bonito, sino porque a la flaca está interesada en el dinero. Claro. Ahora, Puede ser. No es sé. difícil ser, A mí me- soltero a mí me sin creo parece- que, creo que claro, atrae cuando ves que una persona tiene una carrera, una profesión que es exitosa. No, claro, sí, también. Ya. Pero hay mucha gente superficial. Eso es lo que Claro. yo quería A mí me decir, ¿no? También. parece que atraes más cuando buscas tu desarrollo, o sea, por ti. No Sí. buscas atraer, sino que Sí, sí, tú sí. buscas tu propio fin, tu meta. Claro, porque Así yo van a estoy llegar. pensando, o sea, estoy pensando Por lo también. intelectual es muy raro. ¿ah? He Pero sí conocido, hay. he conocido, Claro, sí he conocido de todo tipo. Pues, ¿no? Claro. He conocido abogados cacheros, que son los peores, especialmente si eres penalista. He conocido a comunicadores cacheros. He conocido a psicólogos cacheros. Bueno, nunca he conocido a un ingeniero. No, mentira. Yo creo que siendo pero de comunicador todo, sí es pero fácil creo estar que soltero. Siendo comunicador es fácil de estar soltero. Es fácil estar soltero. Sí, de repente, no sabría decirte. Salvo que seas como que director, así, una o sea, algo destacable que Hay de ya todo, hay de escapa todo. del espectro. ¿no? Para mí, Hay un la poquito de profesión todo. baja calzón es la promoción que te da emociones. Ya. Promoción que te da ¿Por emoción. qué crees que los policías supuestamente... 17, nice. 17 ¿Qué cosa, personas. Gata? 17. Ah, Nice. muchas gracias a la Tenemos gente. 17 personas en vivo. Nice, nice, nice. Este- Por eso... Ah, ya continúo. No, antes de interrumpir lo que ibas a decir, que nos comenten la gente qué profesiones creen que son baja calzones. Sí, a ver, Ahorita gente, eso. comenten. profesión es baja ¿Qué calzón? profesión es baja calzón? Ojo Sí. que estoy hecho baja calzón y baja calzón es sexual, ¿ah? Ah, baja calzón. Bueno, claro, es es que sexual, tú, así que esa no fue me tu digas que premisa. Entonces, ¿cómo le estamos dirías? sexualizando. Rompecorazones. Es que esa fue tu Ya, pre- esa es ya, otra cosa. Mira, de repente Arnie y yo, bueno, y Joaco lo vimos por el sexo porque tu También tu ha hecho premisa baja calzón. fue baja Ah, ya. calzón. Claro. Tu premisa fue baja calzón y Literalmente. baja calzón es como que sexo. Sí. Y claro, es que y la gente no conoce que yo no soy tan Sí. No, desviado por ese tema. Guille, claro. odia el sexo. No, mentira. Pero No, escúchame. no, o sea, es que yo el sexo lo tengo muy en un plano muy aparte. o Sí. sea, Oh, mira, no- y qué irónico que tú digas, no tiene nada que ver con sexo cuando te dicen don sexo aquí en En el Sí. chat. Ah, pero es que Es eso de me lo manera dicen irónica. De manera irónica. sarcasmo, pues. es Sí, sarcasmo, sí, es ya me di sarcasmo. cuenta. O sea, es que Guille se, o sea, enfatiza de que no le gusta el sexo, que sea sexual y que la puta madre, pero a cada rato No, habla eso. de sexo y sigue a puras calatas. No digo Ya, eso. ahora, No digo nunca eso. avancé tanto. No digo eso. Yo lo que digo es de que me parece que está muy Ya. sobrevalorado Ya. el sexo. Cuando hay otras cosas bonitas que puedes vivir con tu pareja. Ya, eso te la doy. Ah, obvio, Entonces, sí, desde ahí obvio. me Claro. joden con eso porque yo cuando Sí. hablo de sexo de una manera académica e intelectual, como que hace su cabeza de Joaco y de Gabo, que me conocen bastante tiempo, hace chanfaina, porque dicen, oh, pero este huevón, o sea, No son cacho. peruanos, pues, o sea, Sí. son Somos peruanos. Sí. van de extremos, huevón. Sí. O sea, mira, para mí el sexo sí es importante, pero no voy a negar que me parece bonito llegar a, no sé, tener una flaca y solo dormir con ella y Claro. despertar al día siguiente. Que no te caiga bien. Eso me que- parece... Sí.
Eso me parece hermoso. Sí, en una relación pero- es importante ambas cosas. Pero a ver, ya hemos hablado, digamos, de las carreras baja calzones. ¿Cuáles son lo opuesto? Las barreras las- se las capapa, carreras se que- capapa, se capapa. Sí, las que la ONA dice. Ah, y, Ya, y se claro. quita. Yo Ingeniero de diría- sistemas. Sí, creo que sí. Oye, Ritmo a gogo. Ritmo, hago go. Ya, ritmo, diga a ver, usted. ritmo. Arriba, sí. Yo gano, ¿ah? Obviamente vamos a ganar, me ha sacado veterinario, me ha sacado baja calzón. weón. Ya, bueno. Pero para que no se queden con una mala idea, me refería a rompecorazones. Rompecorazones, ya, sí, ya, sí, sí. Ya. Ya. ¿Jugamos ritmo go o qué Ya, lo que? ritmo, go. Ya, el chat también que hable, ¿ah? Ya. Ritmo. a Hago gogo. ¿Por dónde comienza? Yo. Digo usted. Nombre de. Profesiones car- que secan papas. sí, que sube calzones. Ahí está. No, que suben. Sube calzones. Que Primero- manda O sea, lo placa. opuesto. En lugar de bajar calzones, sube calzones. Ah, La, ya, que suben Claro. calzones. la huevona te ve tu título y dije. Puta, madre, me pongo sí. candado en mi cinturón. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Por ejemplo, Ingeniero de sistemas. obstetricia. Veterinario. ajedrecista. Esos que trabajan en Compopalas. ¿Ya? Geólogo. Diseñador. Químico farmacéutico. Farmacéutico. Ya. Aunque no sé, te venden drogas. ¿Qué más, huevón? ¡Ajo, Juaco! El que vende jugos. El que vende desayunos. Este se llama caradura, pero con caradura Sí, con desayuno, con el nene, cuando El que viene a su vende juguetería. desayunos. ¿Ya? Ya. A las 7 de la mañana. Ahora sí, específicamente. Al de las 8 sí sube baja calzón. El de las 8 baja, Es güey. que ella no lo vende a una luca, él ya lo vende a No, dos. pero esos, Ay, ay, esos ay. bajan calzones de carameleras, ¿ah? A su Ay, madre, ay, oye, ay. de verdad. La experiencia habló. La experiencia, bro. Ya. El profesor de educación física. parece? Puta, Pero- eso iba a decir. Stand-up, pero. Pero. Barrendero, pe. Barrendero. Puta madre. ¿Qué más, huevón? Tamare, Juaco siempre nos cae el no juego. sé, Yo tengo trabajador ya como municipal. 5, ¿ah? Yo tengo Ya, como digan cinco. ustedes, pues. Trabajador municipal. Ya, perdió Juaco. Trabajador municipal. Oye, pero escúchame, fuera de joda. Esas no son profesiones. O sea, Sí, ajedrecista porque eres deportista. ajedrecista. Espérate, ¿el Químico deporte farmacéutico. cuenta como profesión? Sí, porque se dedican bueno, sí. en la federación. Sí. En la Es federación. como Ah, que ya. tú si alguien es futbolista, no lo llamarías que es profesión, es futbolista. Claro, es una o sea, profesión. Ah, ya. es que lo digo porque, Ajedrecista. Estudia, sonso. por ejemplo, la persona que vende jugos Ajá. no es. Es no un es, oficio, este, es un no oficio. claro, es un oficio, exactamente. Claro, claro. Una barrendera es un oficio. Ahí sí Claro. me equivoqué. Ya, ahí sí me pe. equivoqué. Está bien, Ya, está bien. perdiste aquí hace rato, ¿eh? Ya, ya. Bueno, la gente Pero, nos compartió claro. sus. La gente nos sus compartió intervenciones. algunas cosas, ¿ah? A ver, dice. Alex Wang dice mecánica o mecánico. Mecánica. no. Hoy sí, para mí es recontra baja calzón esa huevada. Sí, Yo oye, lo- no, es que ¿Mecánico? dentro de No, su- perdón, sube calzón, sube el calzón. No, Ah. dentro de su contexto, esos huevones se tiran a las empleadas, huevón. Te lo juro, huevón. O sea, yo creo Ya, que puedes yo conocí llegar a historia, yo hacerlo conocí porque convives con, bueno, no convives, o sea, socializas con esa persona, pues. Pero, Chucha. o sea, me parece que no, él sí es sube Por calzón eso porque él- tú lo ves todo cochino siempre. Todo cochino, No, asqueroso. Pero hay público para toda huevada, huevón. O sea, Mierda. por ejemplo, el juguero que tú decías, Sí. te apuesto que se ha gileado a la que vende pollo. La que vende pan con pollo. No, no pan con pollo, la que vende pollo en el mercado. Que, Ah, te, ya. que te lo faena el pollo, ya te apuesto, huevón. Puta, es que yo, mecánico, aparte me imagino un pata, un pajero, weón. Literalmente tiene pósters de calatas en su, huevada. Siempre O sea, no hay, me... siempre hay. Sí, siempre hay, weón. Yo creo que Mamacita. está hecho Se le a ve el una- poto cuando te arregla el carro, así. Sí, a una weón. empleada se ha hecho, huevón. Ahora Y Bueno, ya. ¿cuál sería la ¿Qué- siguiente qué- pregunta? ¿Qué La dice? siguiente pregunta la va a ¿Qué- decir él. Espera, vamos a seguir leyendo lo que ha puesto el chat. Ya. Futbolista, no creo. es No, al contrario, esos huevón. cachan como Calzón. mierda. Ser Pero futbolista, baja a la calzón por el mierda. tema Que- superficial. Claro, Superficial. que a ti que no te atraiga ya, no, Claro. pero esos jóvenes cachan Claro. como Claro. mierda. Es más, cachan entre Es sus que, esposas. El público son Eso no peruanos, son- huevón. No entienden la dinámica, huevón. Sí. No tienen comprensión lectora, huevón. Decimos, no tiene nada que ver que sea No van a feo, fundar guapo. a tu Estamos causa. diciendo, estamos diciendo algo tan simple como que es baja calzón o no es baja calzón. Ah, ya, Muy ok, sencillo, ok. huevón. Ya, Mentira, acá... mentira, los amo, los amo. Sí, todos sabemos que Guille habla de sarcasmo. Acá dice uno que estoy de acuerdo, ¿ah? Comediante de stand-up-perros. Comediante. Comediante stand perro, sí. Especificando. Sobre todo el que se llama gafas. Sobre todo que se llama Abogado, dice acá. abogado. Abogado. Cállate la boca y aprende a hablar, te dicen Guille. Dije.
Abogado Abogado. penalista yo Ya, mi agregaría. amor, ya. Dentro Ya, mi de las amor. especialidades hay Ajá. ciertas especialidades. O sea, por Hay más que ciertas sea una especialidades. profesión cachera, Claro. hay ciertas especialidades que te van Por a ejemplo, condenar a la soltería. Sí, weón. por ejemplo, en Comunica hay un culo de gente cachera, pero son los fumones y los fumones están en audiovisual. Ajá, En cambio, claro, a los comunicadores de corporativo, ¿los ves así? claro. Ah, ya. Son los que te aburren, Sí, que estén ahí en la Curiosamente yo empresa, soy del lado del audiovisual, alucino. claro. ¿Corporativo? weón. ¿Corporativo? No, yo estoy en Audiovisual. audiovisual. Ah, tú eres lo que- pero están diciendo audiovisual corporativo. Tú la están sacas. diciendo. No, es que Claro. comparativo no mucho. Pues. O sea, yo Sí. me gusta guionizar y todo eso. Claro. Y Claro. para Ah, no, eso es hacerte diferente. los planos. Es un que- verdadero audiovisual. Es que, mano, esos somos los El artistas, audiovisual- el mano, somos los comunicador- Sí, sí, sí. artistas. El comunicador corporativo es Son una los carrera que está profundos. hecho para mormones, por ejemplo. El corporativo. Sí, está Ah, hecho sí. para mormones Sí. porque no se divierten, usan ropa así aburrida, no, Sí. no fuman, no se drogan. Oye, ese literalmente juega ahorita. Oh, cállate la boca. Yo soy un audiovisual con corazón de corporativo. Bueno, Correcto. siguiente pregunta. Bueno. Siguiente pregunta. Es que estaba viendo el chat, perdón. Ah, ya. Ya digo, Este, No le creas, ¿ah? para que esté más Ah, rápido, más rápido. ya, ya. Para que no saques el chat. Ventajas de estar soltero. Ventajas al Uy, soltero. me ahorro tanta plata que ni te imaginas, weón. Uf, Sí, me imagino, ahorros. sí, me imagino. Sí. Creo que de repente sales más con tus patas. Como, También, como no weón. sales con una flaca. Una cena me sales sale con tus 10 lucas, flaca- weón. Sales con O tu sea, flaca. Persona Sales con, noble, no con he tus visto. patas. Persona noble. Hola, manito. Hola. Sales con tus patas a jugar Dale. Yugi, a, Dale. no sé, a hacer pijamadas, qué sé yo. Una cena te sale 10 soles, weón. Una cena te sale 10 soles. Ya no Sí. tienes que estar saliendo Consigo cada con eso. rato. No tienes que planificar por dos personas, sino por una Sí, nada más. es verdad. Y ni siquiera tienes que planificar, a veces puede fluir, weón. Sí, es O verdad. sea, Bueno, en en cambio- ese lado Aunque- yo no planifico mucho. No sé, yo a veces Yo sí, fluyo. a veces sí hay meses que estoy con mi flaca y estamos ahí sin hacer nada y digo, weón, vamos a comer anticuchos. Ya, sí. Claro. Entonces ya, pero más fácil, tienes razón, es como que planificar para ti mismo. Sí, eso es verdad. Claro. O aparte que cuando estás con flaca, o sea, con pareja, como, bueno, a mí en mi caso al menos me pasa de que yo soy a veces el que propone, oye, vamos por una pizza, una algo así, porque me gusta también comer con ella, pues, Ajá. ¿sabes? Claro, claro. Oye, mira, Y- esto me ha dado risa. Pero si tus patas tienen flaca, ya no sales. Puta, sí. Sí. Oye, pero ¿por qué no sales? ¿Que Pero, tu o flaca sea, te encierra? ¿Qué yo cosa? sí, no, yo sí salgo con... No, yo No, también. es ¿sabes? que abuso. Es que mira, De la no sé mano. por qué, cuando yo tengo flaca, sí puedo ver a mis patas. No los veo tanto como antes, pero veo a mis patas. Pero cuando mis patas tienen flaca, nunca los puedo ver. Es que tu Claro, flaca es abogada, porque si no te deja La secuestro. gran diferencia que tú tienes con tus patas probablemente es que tú sí tienes, digamos, o sea, sí pones tus límites Sí. de tu privacidad, ¿no? Claro. Hay muchos huevones que se dejan absorber. O sea, a mí Sí. me llega el pincho cuando un amigo, tienes razón, puta, me llega el pincho cuando un amigo se absorbe mucho por su Sí, pareja, huevón. sí, sí, sí. Es agobiante, huevón, porque ya, o sea, pasan como 3 años en que ya no eres su amigo, huevón. Claro. Tienes Sí. que terminar con ese idiota, Sí. para que vuelvas a tener su amistad, huevón. Claro, hay gente que no entiende que solo porque tienes pareja no significa que debas perder tu individualidad. Exactamente. Claro. Sí, Ese Sigue es siendo un una punto bueno de persona. ser, Sí. de estar soltero. Sí. No, literalmente hay gente que cuando está con pareja, literalmente Ay, es su Dios. pareja todos los días, toda la Sí, vida, weón. todas sus publicaciones. De arriba para abajo. Y ¿no? se olvidan de sus amigos o amigas. Yo he conocido de ambos, o sea, de hombre y mujer. De hombre y mujer. Yo también. Sí, yo también. Yo sí. Sí, y ambos han sido bien puto intensos. Sí. Arnie ha sido, acaba de confesar. Pero cuando era chivolo. Ah, ya. Ah, Esa chibolada no cuenta. Claro, Sí, sí, chibola, chibola. Estaba de Y colegio, aún pero ¿qué así, espera? Que siempre la yo he vea. conocido pues. gente que hoy en día, todavía 28 Claro. años, todavía no puede, Otro- no puede ser individual. Pasamos a las desventajas, creo. Sí, Ya, desventajas. desventajas. Una estar desventaja soltero. que me ha hecho acordar de estar No, perdón. ¿Qué? Ventaja vendría a ser. Sí, No, me hueve, ya hablamos de ventajas de estar soltero. Ahora, desventajas. para cerrar una ventaja que se me ocurrió. Ya. Sí, me volví en mi mente. Se reseteó mi cabeza. Ya. Una ventaja de estar soltero es que no tienes esa preocupación de lo que le puede pasar a la otra persona. Sí. Y no me refiero a que controles, ¿ah? Eso yo estoy en contra de que controles a la persona. No, sino que no, me claro. refiero a que, No. por ejemplo, Que llegue bien a su casa. sí, algo así. ¿no? O sea, Claro, Claro. dejarla en su casa. Sí. es el mismo sentimiento que con cualquier otro familiar. Claro. Que te importe mucho con cualquier una Sí. mascota también, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. yo, puta, cuando Eso estoy es, mucho tiempo fuera de casa, son las me- 3 de la mañana, pero tienes que escribir para. Oye, ¿llegan a tu casa? Como que, Claro. claro, sí. Que es muy diferente a la huevada tóxica que es marcar. Claro, eso No, es diferente. eso No, es sí, diferente, eso eso es es diferente. Claro, sí. Eso es, por ejemplo, y sobre todo Sí, en Lima, que es una ciudad muy peligrosa para las chicas. ya. O sea, es Sí, 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 sí. tener por una supuesto. preocupación más.
Ajá. Sí, weón. Ya, hemos hablado de ventajas y desventajas de estar soltero, ¿no? No, desventajas Ahora todavía falta no. desventajas Ya, hemos hablado de de ventajas de estar soltero. Ajá. Desventajas de estar Desventajas. soltero. Desventajas de estar soltero. No sé, mano. Yo sigo pensando, puta. Yo, Es- Que bueno, solo hay ventajas. a mí se me ocurre una, que es yo he pasado más noches solo, soltero, por ejemplo. Más noches solo O sea, soltero. he sentido más. Ya. O sea, me he ¿Has sentido sentido frío más. mientras dormías? Claro, o sea, no, me refiero a que, o sea, a veces quiero salir, ponte un sábado, Claro. y mis patas no tienen reo, no tienen nada, están ocupados, qué sé yo, entonces me tengo que quedar solo en mi casa. Claro. En ese momento podría Es yo desventaja. simplemente. Claro, es una desventaja. Amor, sí, pues. vamos a una. Esa es una Vamos al desventaja. vale, Yo he y pasado la- más noches solas como soltero que con pareja. Ah, sí, Claro, obvio. es que la Sí. combinación de estar soltero y tener buenos amigos que estén Sí. disponibles es chévere. Es chévere. Pero la combinación de estar soltero Sí. con amigos que están con flaca, con Claro. otra huevada, Ahora, es hasta el culo. sí, claro, sí. O sea, tienes Es una razón, desventaja. pero sí he tenido veces que simplemente mis patas están ocupados. ¿Qué puedo hacer? Ah, Ya, claro. ¿qué sí. puedo hacer, pues, weón? Sí, Tampoco no. Ay, puta madre, ¿por qué siempre? No, pues. Claro. No voy a tampoco a agarrar Es y ser dramático. tóxico con mis amigos y abuso. decirle, oh, todos los días tienes que salir conmigo. Todos los días tienes que salir conmigo, seré tu Otra, flaca. otra desventaja. Otra bueno, desventaja. Al menos en la etapa de las chiboladas, Ajá. ¿no? En la de colegio, así, hasta de universidad Sí. de repente, que te joden con que, Con que estás soltero. eres pito, eres virgen, Ah, ¿no? sí. Esta es una desventaja. Puede ser, Claro. puede ser. Desventajas de estar soltero, desventajas de estar soltero. Que no te regalan Dios cosas gratis. mío. Es verdad. Que no- Que no te regalan cosas ¿A ustedes les gratis. regalaban cosas cuando estaban con pareja? Que no sientes amor. O sea, al menos hasta un caramelo vale. men. Sí, yo y Un mi chocolate. flaca y yo nos regalamos, o sea, sin querer, Chévere. nos hemos dado cuenta que nos regalamos cosas a cada rato. O sea, comer gratis es chévere a veces. Sí. A mí me parece ¿Ustedes chévere. comen gratis Ya, cuando tienen pareja? ok. Desventaja de estar soltero. ¿Sabes qué pasa? Yo no me atrevo a hacer muchas cosas solo. O sea, con mi flaca de repente me dice, vamos al Parque de las Leyendas, que yo nunca he ido. Y yo digo, ay, puta madre, ya. Pero voy y me encanta el Parque de las Leyendas. La concha de su madre, Claro, esos claro. animales de Al mierda. principio estás hasta las huevas. Al principio estaba como que, Y luego madre, descubres que man. te gusta. Y luego Ya. descubro que me gusta. Soltero, yo no hubiera sido capaz de yo Ir mismo solo, claro. ir solo o Ya. coordinar con patas. Yo he hecho varias cosas solo. ¿Sí? Yo he ido a un concierto solo. ¿Así? Claro. Sí, también he hecho varias cosas solo, pero entiendo tu punto, Claro. tu punto. A mí me falta Sí. ir a, digamos, Creo cuando he ido, a mí me falta al cine ir solo. Yo sí he ido al cine varias veces solo. Ay, Cuando no he estado puedo- a mí soltero no- a mí también. me gusta ir al cine Cuando estoy con acompañado. pareja también, no solo. A mí sí me gusta ir al cine acompañado porque puedo conversar un poquito después de la película. La Y diferencia- le puedo decir, mira, ¿sabes qué entendí? Y puedo Mira, ¿sabes aplicar. qué? Claro. Ah, ya, Que ya. Es uno de los pocos momentos donde puedo... Puedes ser tú mismo, dices. Sí, puedo, Claro, puedo claro. soltarme y decir, Bueno, mira lo inteligente que soy. Una desventaja que me va a ocurrir de estar soltero es que siempre, o sea, siempre y cuando que lo compares con que tengas una pareja Ajá. chévere, o sea, madura, ¿no? Sí, Ajá. Es de que tienes a alguien en quien puedes confiar, güey, es verdad. o que puedes contarle cosas. Sí, Ah, Sí, o sea, claro. alguien que, con el que tengas complicidad. sí. Claro. Eso estando soltero no tienes, güey. Sí, sí, una- estando soltero ajá, sí, es sí, muy cierto. difícil encontrar a alguien así. Claro. Pero O sea, tienes amigos. pues. Una desventaja de estar soltero. Una desventaja de estar soltero es que no siempre tienes. Ahora, qué feo lo que voy a decir. No siempre tienes a alguien ahí para ti. Ah, ya, yo pensaba que iba a decir un hueco Ah, ya. donde... Ah, ya, yo pensé que iba a decir No. otra cosa, te lo juro. No. O sea, a ver, Yeah, porque no he cenado y en mi casa no que, hay comida. o sea, ya sabemos que tienes a tus patas, a tu Pásate familia, el sándwich, pero pásate el sándwich. es otro Gracias. feeling, pues, es otro feeling. Gracias. Es otro Gracias. feeling. Tener a Ese tu es para pareja. Gago, para Gago. Claro. Muchas gracias, amigos. Ya. Ya hemos hablado de ventajas. ¿En qué situaciones Dime. es más fácil que estés soltero? ¿En qué situaciones? ¿En fiestas? Esto. Ah, ¿tú dices que cuando vas a fiestas estás soltero? No lo funes hacia mi Juacu. Digo, ¿en qué situaciones? O sea, en una Es una fiesta. situación, pues. Ah, ¿en qué situaciones es más chévere estar soltero? Tú lo estás diciendo así. No. ¿O cómo? No entiendo. ¿Tú, ¿Cuál era lo que dijiste? ¿En Suave, qué situaciones suave, es más, Es más fácil. es más probable que estés soltero? Ah, ya, ¿en qué situaciones es más abuso. probable? Yo te entendí otra cosa. Por ejemplo, para mí, como para que Ya no se disimula. pierdan mucho. Ya. Por ejemplo, si es que en un largo tiempo. Imagínate que estuviera soltero, porque ahorita estoy con pareja, ¿no? Ya. En un largo tiempo me tengo que ir a un lugar en donde solamente me voy a ver con hombres. Y si hay mujeres, son mujeres 5 años menores que yo, ahí es un lugar muy fácil en que yo me mantenga soltero. Porque ¿Cuántos yo, años tienes, Guille? 27. Entonces, Ah, ya. jamás me metería con una niña de 22, weón. Ah, ya. Jamás. O sea, para mí es una niña. O sea, es mi concepto. Pero tú estás diciendo que O vas sea, a no, hacer- no, bueno. no por el tema legal, sino por ¡Qué propios conceptos, ¿no? Entonces, Claro. jamás me metería con una persona tan
joven, weón. Entonces, esa situación Ya. me hace mantenerme soltero. Ah, ya. Una situación donde yo creo que iría solamente estando soltero, Arenales. O sea, voy a Arenales con mi flaca, pero es más probable que yo vaya a Arenales solo a pasear y comprarme cartas. Yo Soy. soltero. Soy. Soltero. Sí. Y comprarme cosas que quiero, ¿no? Porque Yo ese. con pareja no me alcanza la plata. Porque ya inviertes en... Bueno, ni invertir, gastas en... ¿En qué situaciones estaría soltero? Puta, no sé, weón. En el chat que nos ayuden, por favor. Jugando LOL en mi casa a las 3 de la mañana. En esa situación estoy soltero sí o sí, weón. Y la otra pregunta que es la gemela es, ¿cuándo es más difícil que estés soltero? ¿Cuándo es más difícil que estés soltero? Por ejemplo, cuando si eres una persona guapa, es bien difícil que estés soltero. Claro. ¿Qué pasa? Ah, sí. Sí, puede ser una situación así. Es que no sé, no entiendo bien la pregunta. La pregunta está rara, ¿no? Sí, está medio raro. Está bien medio rara, raro. va. Sí. Pero a ver, ¿qué dice el chat? ¿Ha interactuado algo? ¿Ha dicho? No. ¿Nada? Actualiza, si no, porque de repente... Actualiza de repente. No hay nada, ¿no? Pero ya. Veamos. Es que la pregunta está compleja. medio rara. Sí. O sea, creo que, a ver, ¿en qué situaciones sería más fácil que estés soltero? Creo Ajá, que esa debería de exacto, ser la exacto. pregunta. Ajá. Por eso te digo, es más fácil que yo esté soltero en una fiesta porque en una fiesta ya puedo hablar con quien me dé la puta gana. No porque necesariamente voy a agarrar con alguien, pero me siento más tranquilo. En cambio, cuando estoy con pareja, siento todavía tengo que tener cuidado de las cosas que digo, de las cosas que Ustedes hago. coman, yo ¿No? estoy. Sí, para que tengan más para ustedes. Yo estoy. Pero en una fiesta, si estoy soltero, yo simplemente, pum, libero a la bestia y comienzo a hablar de todo sobre huevas. No, a mí me gusta conversar en las fiestas. Me parece bien. O sea, Pero- cuando estás con pareja no te gusta conversar. Cuando estoy en pareja me gusta conversar, Con pero tengo todavía que acostumbrarme a incluir más a mi enamorada en las conversaciones. ¿Sabes en qué situaciones es bien difícil estar soltero y que le pasa mucho a colegas? Sobre Ah. todo de la rama médica, ¿no? Pueden ser médicos humanos, médicos veterinarios. Cuando chambean siempre con las mismas personas, Ah, casi 24/7, sobre todo los que trabajan en emergencias. Huevón, ¿por qué crees que la enfermera y el doctor se vuelven pareja, huevón? sí, porque trabajan todo O sea, el día sucede en juntos. las series, pero también sucede en la realidad, weón. Sí. O sea, para las que han visto Grey's Anatomy, esas Claro. jugadas suceden, weón. Sí, Sí, Estoy seguro que han cachado en los lugares donde guardan las escobas, así. sí. Hay habitaciones también. Una pregunta. ¿Ustedes consideran a los dentistas doctores? Técnicamente yo sí. creo que sí. Sí. Porque si es que te hacen un mal trabajo dental, te puedes morir, weón. Y te puedes verdad. demandarlo por negligencia médica. Sí, también. Entonces sí, son doctores. Sí, yo creo que sí son doctores. Ah, entonces sí. Sí. Contenido de valor. Contenido de valor. Otra pregunta. Ya, pregunta más fácil, ¿ya? Ya, una más fácil. Sí. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está soltero? Ya. O sea, Creo que como actúa. sí, también. Sí. Si alguien está pegado a una flaca o a un flaco, y no los vi de repente llegar juntos, digo, ya, los dos están solteros. Y luego me entero que los dos tienen flacos y ahí es otro drama, ¿no? Pero Claro. por lo general, si es que yo veo a dos personas pegaditas, para mí están solteros y recién se acaban de conocer, ¿no? Así. Ah, en una fiesta, dice. En una fiesta, sí. Un clásico de estos tiempos modernos de reconocer que alguien esté soltero es si alguien emplea demasiado tiempo yendo al gimnasio y no está yendo con alguien, con Sí, una chica, Con una un chica chico. está yendo solo o solo. ¿Por qué? Porque el gimnasio te sustrae mucho tiempo. Eh, Se murió la cámara. Por ejemplo, yo estoy dando mucho. Si era pareja. Si tuvieras pareja sería difícil. No te daría tiempo, pues, claro. Sí. No, sí. porque, o sea, tendría que seguir creando contenido, dejar el lado hedonista y estar con mi flaca. Pues. claro. Claro. Claro, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, claro, una desventaja, digamos, es que hacer varias cosas Sí. es complicado porque tienes que dedicarle tiempo a tu pareja. Claro, Claro. y además depende de la persona. Pues imagínate que tengo una flaca que me gusta y que es absorbente, digamos. Sí, Que no entiende lo que hago. claro. Pero ahí ya Puta no de sería tu mierda. flaca porque tú le terminarías. Claro. Sí, sí, sí. Ahí por eso siempre es bueno la comunicación, peón. O sea, siempre le tienes que decir, escúchame, a veces en las que no voy a poder salir contigo y vas a tener que aceptarlo. O sea, Claro, o sea, también Sí. quiero hacer otra. O sea, me gusta mucho estar contigo, pero quiero hacer también otras cosas que me gustan Claro. mucho. ¿Sí o no? No solo Sí. tú me gustas. O vas a tener que acompañarme donde lo que hago. Pues, ¿no? es otra opción también. Sí, también. Sí.
Sí, pero también, o sea, puta, que esté pegado todo el tiempo a ti como chicle te puede llegar a cansar. Pero, o sea, la idea también es que ella tenga su vida, ¿no? Sí, sí, O sí. él tenga su vida. Eso me gusta también, que la otra persona también tenga sus jugaditos, ¿sí? ¿No? Saliendo, haciendo sus jugadas. Correcto. Correcto. ¿Cuál es otra pregunta, mi estimado Gustavo? ¿Qué excusas clásicas se les ocurren para justificar una soltería? O sea, la soltería de uno. Excusas clásicas. Estoy soltero por voluntad ajena. O sea, No por mi es voluntad, una- sino por la otra. Claro. Es una forma de excusarte de manera graciosa. Sí. Te da risa. De repente estoy Pero- soltero porque acabo de salir de una relación Ajá, Hace claro, me duele también todavía. me 4 duele. años. No, Sí. pero el, No, luto, pero- el luto lo puede decidir La persona, la claro. persona, o sea. Pero, o sea, me imagino que tú te refieres a la otra persona viene hacia ti y te dice quiero Pero estar contigo. también puede Quiero ser. estar contigo Pero y yo, tú le por dices, ejemplo, no, es que todavía no. Es una situación. Como Ajá. otra situación también puede ser de que yo voy y te jodo, te juego, o como lo jodemos a veces al gafas, ¿no? Ajá. Que no tiene. Estás soltero. Claro, está soltero y que ¿Y no por qué tiene. lo joden? ¿Siempre para soltero? eh, ¿Hasta ahora? Porque- O sea, más que eso es que a veces le va un poco mal con las Le va en chicas. el amor. Le Ah, va ¿en serio? mal ¿Por en qué? el amor. Supongo Por- que el destino. El destino. También la apariencia. No, mentira. No, mentira. Me dijeron que ¿Por qué tenía huevón? carro. ¿Qué? Me dijeron que tenía carro. Sí, Ah, tiene carro. sí. Carro, pero a veces no es suficiente el carro. Sí. A ver, yo no Bueno, sé. tienes razón, yo no tengo carro y mira. Estoy soltero. Claro. Correcto, correcto. Bueno, por ejemplo, cuando alguien viene a joderte y te dice, oh, estás para soltero, ¿no? Y Para dices, no, soltero. lo que pasa es de que todavía me duele. Acabo de terminar una relación. Claro. Sí, sí, sí. Ah, mira, acá en el chat ha dejado su pregunta. ¿Qué dice? ¿Cómo actúa un soltero? ¿Cómo actúa ¿Cómo un actúa un soltero? soltero? Está súper relajado. Yo, puta, súper No está tenso. chill, relajado. No, ¿Cómo normalísimo. actúa? ¿Cómo Depende. actúa? Para ustedes, una persona con pareja siempre está estresado. O sea, más que estresado, está preocupado. O sea, es una preocupación más. Llama a la pareja porque Claro. tienes que saber O sea, tiene que saber cómo está. gestionar, ¿no? La Gestionar y todo. O sea, pero una persona que está soltera no piensa Chicos. en nadie, prácticamente. Ah, claro. Porque, o sea, Se preocupa por sí mismo. se preocupa más Claro, por sí como mismo. tiene que ser, weón. O sea, se preocupa más por sí mismo, pero cuando estás con pareja, te preocupas también por ti mismo, pero también tienes a tu pareja. Claro. ¿no? O sea, es, digamos, una otra persona más, ¿no? Algo Sí, les iba a claro. decir, pero no me acuerdo. Algo. ¿Cómo actúa un soltero? O sea, No, eso no, otra cosa. Estaba a punto en mi cabeza. y desde estaba tu experiencia, pensando. ¿cómo actúa? O sea, ¿cómo actúas tú, por ejemplo? La Normal. vida, normal. Fluye. Bueno, Tú tienes algo que fluyes. por Ah, ejemplo. ya, lo que yo naturalmente fluyo. Ahora, si tuviera Claro. pareja, estaría muy preocupado en a dónde voy, en dónde termino y todo eso. Claro. Claro. Sí. Claro, tiene que ser. Claro, ¿no? pero, o sea, primero, si tuviera pareja, yo no tomaría. Así. Si tuvieras pareja, tú no tomarías nada. O sea, si vamos a una fiesta, dame un vaso y me quedo con el vaso toda esa noche. Así. Ah, sí. O sea, Yo ella va a sí. tomar, yo No no. le creas, ¿ah? Fuerte. No le Yo sí escuches. me voy a la mierda. No, es que, Pero- No, es que la tengo que cuidar, pues. Si tiene- estoy sí, mareado, ¿cómo la eso, cuido? Claro. Verdad. Yo sí tengo la Esa manera suerte de como la que cuidas, sí. yo tengo hígado de hierro. Bro. Nice. Entonces yo sí puedo tomar bastante y estar parado todavía. Acá en el chat preguntan, ¿el sexo cansa? ¿De hecho cansa? ¿A ti te cansará? físicamente o a qué Ah. se refiere? No, o sea, cansa de que puta ya... Aburre. Ya, Mucho la Claro. cachas. Claro, Sí. mira, por ejemplo, aquí es una persona que cacha todos los días. Estoy segurísimo que aquí cacha todos los días y hasta recontra aburrido el sexo. Claro. Hay personas que se llegan a aburrir del sexo, ¿ah? Sí. Tú, pe huevón. O sea, personas famosas, me refiero a personas famosas. Ah, ya. Ah, ya, persona famosa. Pero eso ya lo hablaremos en el episodio que hablemos de sexo. el sexo. El sexo. Voy dando spoilers, Marlon Brando. Uy, uy, ¿Quién uy. es Marlon Entonces, Brando? ¿tú sabías esa Marlon Brando, sí. esa, ¿Quién es Marlon esa Brando? leyenda urbana de que Marlon Brandon es el actor del Padrino? Sí. Ah, El del bigotito, ¿no? Ya, Ah, ya, Ya. ya, ¿qué tiene? Que tenía el gato. Él, el ganso, ¿no? El gato. El gato, el gato. No, es que lo que voy a contar, ya ese capítulo tiene que ver con un ganso y con cosas feas. Cuéntala con ahora, ganso. la madre. Ya voy a contar la mitad, Bueno, nada más. Ya. ya. Dale, con suspenso, mitad. como si la otra persona va a esperar. Espérate, voy a esperar. No, el sí, próximo se van episodio a conectar. para Se van a verlo. conectar en el Se van a episodio conectar. de sexo. Cuando hablemos del sexo, se van a conectar. Ok. Y se van a acordar de eso. Espera, Sí, antes sí, que sí. empiece, Alex Juan pone, sí, cansa después del cuarto round. Y Ale Tri, mi flaca, pone, habló la experiencia. Seguro que sí, seguro que Ya. sí. Marlon Brando. ¿Quién es Marlon Ya, Brando? Marlon Ahí está. Brandon es un actor súper conocido, súper famoso. Para los que han visto la película Babylon, Sí. el personaje de Leonardo DiCaprio, creo. Ajá. Ya. No, perdón, Pero bueno, de Brad Pitt se inspira mucho en Marlon Brando. Sí. el padrino más conocido.
Oh, no. ¿Qué pasó? Tu celular que se despega, Ah, mano, sí, ponle sí. superglue. Sí, sí. El padrino y el papá de Superman. Ajá. Ahí está. Ya. Ahí está en la cámara. Marlon Brandon, como era tan famoso, era un, ¿cómo se dice? Un Casanova en esa época. Ajá. O sea, él se podía cachar a la persona que quería. ¿ya? Sí. Porque era famoso, exitoso y guapo en cierto sentido, ¿no? Ya. Cuando era joven. Le llegó a cansar el sexo. Tanto Ah, así de ya. que solamente se excitaba con cosas ya que Más duras, transgredían ya. cosas más duras, ¿no? De repente sadomasoquismo, de ahí de repente sexo con hombres también. No, de pero eso es repente. normal, ¿ah? Por ejemplo, cuando ya no te surge el efecto de la whip, tienes que dejar de consumirla Ah, y tienes claro. que consumirla después de 2 meses Después para que obviamente te para vuelva que te a haga hacer buen efecto. efecto. Porque Hola, genera ahí está. resistencia. Ya Es estamos, ya. normal, ¿ah? Ajá. Si estás mucho así tirando, ya va a haber un punto que te vas a aburrir. Claro. Claro. Es cierto, Entonces, es cierto. esa es la mitad de la historia. La segunda mitad de la historia es un poco perturbadora. Así que lo dejo Oye, oye, para oye. abajo. Para Ya. Halloween. Tiene que ver déjala, con espera. gansos, tiene que ver con gansos. Para Halloween, déjala, para Halloween. Y no Perturbadora, necesariamente que déjala. se jalaba el ganso, sino gansos de verdad. Claro. Ahí lo dejo, ¿no? Para Pero cuando el hablemos de sexo eso. cansa, sí cansa, pues, ¿no? Si es que lo haces Sí cansa. hace un ratazo, como 5 minutos. ejemplo, sí cansa, ¿o? Puta, madre. Sí, si lo haces, sí, lo haces. Algo como les por iba a si- decir, pero me voy a quemar. Ya No, fue. pero dilo maquillándolo. ve. Dilo, maquíalo. Yo tengo un pata. Ya. Ya. Ya no van a creer, ya. Bueno, ya, es una amiga. Es una amiga, es me una da Dale, joder. ok. Ah, Leo, No, para nada, para nada. Ya. Ya. La vaina es que ella me cuenta que se veía Qué a veces abuso. con su expareja. men. Ya. ¿Ah? Ok. O sea, yo conocí al pata, mío. es chévere ya. Ya. La Es cosa- comediante. No, Ya. o sea, la cosa es que me dice que es que se veían siendo ex. Se veían siendo ex. Ok. Ok. Ajá, Ya. y yo le decía, oh, ¿qué fue, bueno? ¿Por qué paras yendo? Y dice. Ajá. Y me cuenta que una vez terminaron de tirar, no, que el flaco, o sea, terminaron y el flaco le dijo, ya no me gusta esto. Mierda, ¿Qué? huevón. ¿Y cómo se sintió cuando le dijiste eso? Yo no le dije no. Escucha, no entiendo. O sea, ¿terminaron de tirar o terminaron Ajá. la relación? O sea, ya no tenían relación. Eran me cuenta. ex. Eran ex. Terminaron de tirar. Terminaron de Y el tirar. huevón le dijo, ya no me gusta esta huevada que estamos haciendo. Ya no me Sí. gusta cachar contigo. No sé, pero la cosa es que dijo, Ah, ya. ya no me gusta eso. O sea, yo no conozco al pata, Ajá. Ya. pero yo conozco a mi amiga y mi amiga dijo, sí, tienes razón. Ya, mi amor, Chucha. ya. Y ya, pues ahí. Ya, mi Claro. O sea, me cuenta que se cambiaron y se fueron y no se volvieron a ver. Le Mierda. dijo, O sea, el solamente meme- lo ven por redes, pero hasta ahí nomás. Claro. No se volvieron a llamar ni nada. Le pues. dijo, Bueno. vístete. Véstate. El meme ese. El meme de Mulan. Péstate. Véstate. Brother, la cagada, pues el pata no Oye, sé qué habrá sí, sido. weón, sí. Oh, de la nada. O sea, de la nada es como que terminaron y es como que ya no me gusta esto. Terminaron por segunda vez. Ah, O sea, man. Postmortem. terminaron, o sea, digamos, sus relaciones sexuales. Claro. ¿no? Pero ¿no será que uno de ellos habrá buscado la relación solamente para tirar y ya? Y una vez De nada más y repente. ya, y ya. No sé, yo no me meto en sus vidas. Porque hay, o sea, justamente Este man no me cree, me da risa. spoileando un poco, cuando hablemos del tema de sexo, hay algo que se llama no bonding, Tengo un pata, dice. no bond, algo de no lazos sentimentales, ajá. No Ya. me acuerdo cómo lo resumen en siglas. Ah, ya. No sentimental no es, porque no existe la palabra. No tengo ni idea. Ni idea. No emotional bonds. Ok. Ok, ok. O sea, no ataduras emocionales. O sea, Ajá. que son personas que, por ejemplo, que usan aplicaciones de citas Ya. solamente para tirar nomás. O sea, no, Ah, no- pero ponen esa alerta porque sucede que la otra parte se puede llegar a enamorar, ¿no? sí. Sí, sí. Claro. Pero vamos ya, desarrollemos ese tema cuando hablemos Sí, de del sexo. Sí. Ah, Está Sí, bueno. sí, el siguiente. Sobre esa la teoría. siguiente pregunta. Cosas. Péstate. Comienza con cosas. Cosas. Ok. El chat me está quemando. El chat te está quemando, Darny. Ya. Excusas clásicas, espera. Ya. Cosas que te hacen alguien incachable. Ah, Cosas Cosas que te que- hacen no Ya. bañarte, ¿no? No bañarte, los no- granos. los granos. Los granos. No, yo diría que no, ¿ah? En el culo. Ah, ya. Cosas que te hacen alguien Culo, cachable. Me cagaste, Yo creo que es de repente una persona que a cada rato dice, mano, es que yo tengo un culo de plata, yo tengo no sé qué cosa, yo tengo no sé qué mierda, puta, weón. Oh, me Ah, fui ya, a... es que, sí, flexea, o o sea, sea, no. brother Yo, el del otro audio, día- Del audio. El brother del audio, ¿cuál?
Oye, bro, oye, bro. Oye, bro. No, hay Oye, un audio flaquita, de- acabo acabo de de salir salir del gym. Acabo de salir del ¿Cómo se gym. llama ese pata? ¿Tiene el nombre? No me acuerdo. A ver, Brutal, busca el tío. audio, por favor, producción. Es del huevón que le dice, flaquita, vamos a la playa, ¿cómo es? ¿Qué tal? Brother, ¿Qué tal los me acabo de finales? acordar una ¿Has huevada. estado chupando, no has estado tomando con resaca? Espérate, espera, ahorita. Pero alucina que Continuando eso, con esa línea, espérate. Digo, ahorita lo digo. alucina que ese personaje funciona para gilear a chibolas Ok. o a gente en el 2014. Ah, ya, ok. Ahora, claro. termino mi idea. Yo Sí. tengo una amiga que. Mi amiga es influencer, ¿Ya? Ya, o sea, no lo voy a quemar ni nada, ya está, ya le quemé ya. ya, Ah, pero hay vaina un, es que- hay un montón de influencers hoy sí, día. en culo. Es muy top la flaca. Ya. ¿Ya? Pero la otra vez estaba contando que. O sea, un flaco le iba a recoger en la nave y vainas así. Ay, En la ay, Y ay. le pasó una lista de lugares que ella escogiera para ir. O sea, restaurantes, digamos, una lista de 7 restaurantes donde, ¿a qué lugar quieres ir? Jefferson Martín Farfán Guadalupe. Ya, pero la vaina que no fueron a ese lugar, fueron a McDonald's y todo eso. Pues. Ah, chucha. Fue, Y su fue bluff, nave fue no era bluff. una nave, era una bicicleta, una vaina así. Oye, no jodas. Oye. Ya, eso sí es secapapa, eso es secapapa. Oye, mínimo Bueno. que sea un tico, ¿no? Sí, yo una vez estaba en un arreo y estaba conversando con una amiga así, no sé qué cosa, y el brother se la quería hacer. ¿Ya? Ya. Y acá rato, y mi casa es media grande, pues, ¿no? Y el brother como veía que yo estaba hablando con mi amiga, decía, oye, flaca, oye, ¿sabes cuánto mide mi casa? Oye, pero Juaco, ¿cuánto mide tu casa? ¿Cuánto mide tu casa? Ah, la que te hizo la de chibolo de 5 años. Sí, yo, no sé, weón, al menos 2 metros mide, pues, no sé, weón, ¿cuánto medirá mi puta casa, weón? Tiene 3 pisos, ya tú calcula. Y me dice, no, mano, adivina cuánto mide la mía, adivina cuánto mide la mía. Y yo, weón, te acabo de conocer, ¿qué chucha eres? Ah, ¿no lo conocías? No lo conocía, Ah, ya, lo y- había traído. Este imbécil atrás. Ah, ya, el huevón que está allá. Hola. Sí. Hay público. Y decía, weón, acá Un, rato, un viejo amigo de... un viejo amigo de... Un viejo amigo del stand-up. del Del Inca. stand-up, del stand-up. Y le decía, ¿cómo se llama? Y me decía cada rato, mano, ¿cuánto mide tu casa? ¿Cuánto mide? Y yo, bueno, no sé. Y eso, ese tipo de cosas hace que te vuelvas incachable. Sí. Quieres parecer chévere, decir que tienes un culo de plata, pero eres incachable. Que las chicas del chat nos digan qué cosas les parecen incachables. Puta, a mí me parece Porque- recontra. No, sí, que comenten en el chat. También vale incachable para mujeres, ¿ah? Sí, sí, sí. También vale. Claro, Claro, y sí, sí, incachable sí. para mujeres, Ahora, para claro, hombres, claro. todo. Ese hombre tenía una segunda cosa incachable, Ya. ¿ya? Que el hombre era mantenido, lo mantenían ¿Ya? sus viejos. Y que no solamente lo mantenían sus viejos, y le decía... y le preguntaba, ¿y tú sales a un culo de lugares, un culo de fiestas? Sí, weón, a mí me vas a ver en Noise y todos los fines de semana, que no sé qué cosa. Y me preguntaba, ¿y qué chambeas? No, yo no, ahorita no estoy chambeando, bro. Puta, no, yo no chambeo. Todavía estoy estudiando en la universidad. Ah, chucha. Puta, pero ¿cuántos años tienes? No, te ves viejo. Y yo, sí, no, yo tengo 31. Y yo me quedé A como, la mierda. ¡A la What the fuck? mierda, No, bro! pero su segunda carrera, me su imagino. segunda carrera. No, es su primera carrera. Segunda carrera. No, sí, no, que yo vivo todavía con mi viejo. Mi viejo me pagan así para las redes, para la fiesta, que no sé qué cosa. Sí, así es, bro. O sea, A la mierda. lo decía como... Pero así era pituco el huevón. Era pituco, pero, o sea, si eres un pituco mantenido que no te pagas tus propias bodas, No. ¿de verdad eres pituco? Es No, como que... Es cierto, es ¿De cierto. verdad eres pituco o eres mantenido? weón? Puta, a mí Sí. se me O hace sea, muy Es el incachable. pituco que caga la generación, me dices. O sea, Sí. Probablemente Sí. te van a frencionear más. O sea, porque van a querer ser tu amigo igual. Van a pero querer ser tu no pata van a para que les querer- compres tus huevadas, Claro. pero no van a querer Claro, cachar claro. contigo. Oye, pero a ti no se te hace incachable. A mí se me hace muy incachable. O sea, si yo fuera mujer, los gym bro, weón. Puta madre. gym qué bro? asco, Los weón. gym, bro, Ah, yo eso pensé que esa los gente gyms. que va... Flaquita, voy a las 7 de la mañana al gym y yo, puta, weón, es que el gym tengo que ir. Oye, no sí, puedo, ¿no? es que esa hora no puedo porque estoy yendo al No, gym. yo sé, de repente lo van a decir en el chat que tiene que ver con eso. Creo que algo también incachable, de igual magnitud que un gym bro, podría ser un futbolero. weón. Que Sí, solo hable güey, fútbol. que solo habla de sí, fútbol. o sea, Ah, Claro. ya, yo pensé que te decías un pata que intentó estar en primera y nunca pasó y se quedó en no, segunda. ese weón sí tiene talento, pero... No, pero eso es una prefiero- pena, Claro. pues, weón, porque intentó y nunca pudo. O sea, pero No, yo, pero tiene talento. pero yo me hágalo, refería hágalo. a las personas, o sea, a mí, chica o chico, o sea, ejemplo, porque creo yo que, también, claro. yo también veo una chica que pone en Instagram, ponte, puta, que solo van al gym, se toman fotos, weón. ¡Hala, qué aburrido! Y Sí. se toman fotos literalmente así, así. O de mis amigas no vas a estar hablando. Claro.
Claro. Como para enseñar el culo y digo, Sí. ¡ala, qué incachable! Escúchame, ¿no? claro, O sea, creo que creo que no solamente va al gym, creo que se extiende a cualquier persona que está centrada solamente en un puto hobby, no habla de nada más. Nada ya, más. sí, o Sí. sea, pero sí, hombre, mujer, o sea, Sí, sí, ambos sí. me parecen incachables. Por ejemplo, yo tenía un momento incachable y creo que podemos hablar de nuestros momentos más incachables. Bueno, Nuestro Ya, momento ¿cuál, más cuál? incachable. Mi momento más incachable ¿Cuándo fue eso? fue hace años cuando estaba soltero. Yo llevo mi mochila a todos lados, yo creo que ustedes acá lo saben. ¿Ya? Llevo mi mochila a todos lados y ese día particular había ido a la casa de mis patas a jugar Yui ¿Ya? y después de eso caímos a una reu. ¿Ya? Me emborraché ¿Ya? ¿Qué? y una Esa flaca. no es buena Eso no es combinación. buena combinación. Me emborraché. Y había una flaca que me dijeron que quería salir a hablar conmigo, que no sé Ah, qué cosa. ya, Y ya. le ¿Que digo, le gustas tú? le gusté a yo. Y ¿Ya? dije, no, Eso a se mí tiene no que me- aprovechar digo, bien. a mí no me gusta bailar, o que no sé qué cosa. Y que dice y que dice que la hora y yo comenzamos a hablar. Y yo saco mi mochila, mi carta Yugi. Y digo, escúchame, es que tú no sabes la colección que yo tengo. Pues mira, tengo las 5 piezas de Exodia. Tengo el modo oscuro original, la más oscura. Es que tú no tienes idea de ¿Y se cuánto le, está secó se le valorizada. secó la papa? Inmediatamente. Y le hablé como que 30 minutos de Yu-Gi-Oh! La buena se fue. Yo no pensé en 2 veces. O sea, yo no pensé nada. Recién me cuentan al día siguiente que la buena quería conmigo, que no sé qué cosa. Y yo le digo, ya, y no le gustó que hablara Yu-Gi-Oh! Me dijo, no, entonces no es la indicada, weón. Que se joda, weón. Y ese ha sido mi momento más incachable. Y no me arrepiento. Antes que cuente bien, Gabo su momento más incachable, producción la otra vez nos dijo que nosotros supuestamente teníamos un problema con el alcohol y Juaco, ¿no? Para ¿Alcohol y hablar. Juaco? Pero no tenemos ningún problema. No tengo ningún problema que Juaco No, tome. no. Ni que No, fuéramos no. sus viejos. Yo ¿no? tampoco. No, me da el pinche que Juaco tome. ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué pasó? No, que supuestamente ¿Qué me no perdí? nos gusta cuando él toma, ¿sí? No, pero normal. Sí. Oh, si Yo yo lo soy he visto más tomando, chévere. estaba normal. ¿Ah? Sí, yo soy más No, chévere no. cuando tomo. Sí, es más chévere, más chévere. Bueno, Sí. hablando de tomar, cuando hay una integración estaría chévere tomar Sí. con la gente del chat o sí, estaría Sí, bacán. sí, sí. Ah, mi momento más incachable, o sea, puta, a mí, bueno, es que yo la verdad, No tiene, es que no no tiene te, momentos, no tiene Yo momentos. puedo decir uno. es que ¿sabes? Porque es Ya, muy, dilo. es muy buena persona, ¿no? Dilo. Tu momento más incachable ha sido cuando te quedaste encerrado en el baño 3 horas. Ya. Weón, escúchame. No jodas, pero- Te la doy. Te la doy, sí, Pero Gabo, te la tú doy tienes dura. narcolepsia, ¿no? Eso que es que te quedas dormido en cualquier lugar, ¿eso? No, solamente cuando estás borracho Sol- y Solamente en los cuando baños. estoy borracho y en los baños. Y en los baños. entonces- Tengo que estar cagando, si no Sí. cago no me quedo El dormido. único que no está borracho creo que ha sido yo. Eso es cabolepsia. Nunca me han visto borracho. a mí. Tú tampoco, o sea, no me han visto borracho ustedes. No, pero, creo que no. O sea, Estabas picado. está... No, tampoco, ¿ah? Pero, Estabas o sea, con sueño. pero bueno, yo lo que iba a decir era de que a mí me gusta mucho el freestyle, las batallas de gallos, Ah, esas ya, ya. huevadas, pero Eso yo... seca papas, ¿ah? Eso debe secar papas, me imagino, pero yo nunca o casi nunca hablo de esa huevada porque me da palta. weón. Hasta que ¿Qué con cosa, eso qué cosa? aún... Que las batallas de gallos. Hasta que con esas eso huevadas. aún, No, normal. ¿cómo se llama? Una rica, ¿cómo se llama? Sopa seca. Sopa No, seca. Claro, ¿no? No, ¿cómo se llama? Ese que es con papa seca. ¿Ese plato? Sopa seca. Sopa seca. ¿Carapulcra No. con sopa seca? Carapulcra. Carapulcra, ya. Carapulcra. O sea, yo como estaba soltero, o incluso ahora que cuando estoy con o sea, no hablo mucho de eso porque, no sé, me paltea, weón. Me guardo mi gusto ¿Tú crees para mí, que ¿no? hablar de hablando huevadas seca papas? Hoy en día creo que sí, ¿ah? Depende a quién le hables. Si le hablas a alguien de puta. Porque tú también. Depende o sea, ¿por del qué, tema. ¿por qué pregunté? Porque tú eres fanático de hablando. Bien Depende del fanático de tema, O sea, depende del tema. No me considero fanático, fan, pero sí soy seguidor. Claro. Y Claro, tenía los ¿Te capítulos. has dado cuenta que él ya mencionó mucho tiempo atrás que dijo Gabo es muy fanático de Hablando Huevadas y tú ya has vuelto a repetir que no ¿Sí? lo eres, pero Sí, él sigue sí. insistiendo Sí. que es Sí, muy sí, sí. fanático. Es que Guille cuando se mete algo en la cabeza, él cree que es razón. Cree que es la razón y es la verdad. Pero no, No, Guille. pero no Te eres. repito no eres, por quinta vez. Pero no eres un seguidor común y cualquiera. O sea, te sabes referencias de. Ah, sorry, es que me está gustando. O sea, lo que decía era de que tú sí sabes referencias de hablando huevadas más que el promedio. Por eso es que yo Qué sigo abuso. repitiendo eso. O sea, más que promedio ustedes. De repente. Claro. Claro, ¿ves? ¿Con Pero quién- bueno. ¿Con quién más te juntas, huevón? Pero nosotros no sabemos ni mierda, pues. ¿Con quién más te juntas, huevón? O sea, no te juntas con nadie Gabo más, me huevón. obliga a ver ¿Con quién más Hablando te Huevadas mientras comemos.
Mira, Dice que Cabo me obliga a ver hablando huevadas mientras comemos. dice. ese es su momento más incachable. Ese es mi momento más incachable. su Cuando momento comes, más cuando incachable. No, yo te supero, ¿ah? Yo Qué le obligo a abuso. ver a mi flaca, le obligo a ver Bucano, para los que conozcan el libro de Bucano. ¡Ah, la Yo creo que eso es mierda! incachable. Eso sí es incachable. No. Eso sí es O no, incachable. sí, Sí, es incachable. Guille debe tener 400.000 momentos Escúchame. incachables en su vida. Sí, En todo sí. caso, yo también tengo 40.000 momentos. Yo le he obligado a mi flaca a ver Yu-Gi-Oh! Yo ¿Le le has he obligado a ver Yu-Gi-Oh, Sí, huevón? sí, sí. ¡Hala! Vete a la Escúchame, mierda. si no sabes en el episodio Ni en el que yo, sale el concha modo su madre. oscuro, yo no sé quién eres. Y yo. ¡Hala! pero- No, te jodido. Oye, Pero- Ale acá se hace la indignada y se cae de risa. ¿eh? Ah, Ya, pero en el ahora momento, le puta, que toca- cae de risa Jorge Luna. Es que yo estoy pensando en mis Sí, momentos le toca a Arnie, incachables. le toca a Arnie. Ah, le toca a Tú, Y, momento más puta, incachable. no sé, cuando entrenaba, pues. Cuando- Ah. El Jin. El Jim No, Es que te- no, cuando entrenaba. Muay Thai, Sí, sí, cuando claro, entrenaba Muay artes Thai, marciales. era Chucha. chido, pues. Ah, ya. Es Pero que- incachable tanto, ¿ah? porque estás obsesionado con el tema o porque... Hablabas no- a cada rato de eso. O porque No. simplemente no tenías tiempo de cachar. También puede ser, también puede ser. No, puede que sea. Sí, creo que sí, porque estaba obsesionado. ¿Cuál de las dos? Obsesionado. Ah, ya, ya, ok. Ni siquiera obsesionado, porque no, o sea, que cuando un hobby es que no te- subía redes ni nada. O sea, Ah, ya. solamente cuando me preguntaban qué hacía, yo lo decía nomás. Claro, Porque era sí. lo único que hacía, pues. Pero claro, sí, pero siento que a veces también a uno le gusta hablar de las cosas que los apasiona, pues. Claro. Oh, el Sí. muñeco. A mí me encanta hablar de cine porque adoro el cine, me encanta hablar de Claro. Yu-Gi-Oh! Porque me gusta Yu-Gi-Oh! Pero creo que a veces ya cuando uno se explaya demasiado, como sacar las cartas Yu-Gi en medio arreglo, Claro. ya es cuando te vuelves incachable. Pues la puta madre. Ya está. Que no juegue Left 4 Dead Que o no juegue Roblox Left 4 conmigo, Dead. incachable. Incachable. ¡Hala! weón! Oye, para mí, algo ¿Qué también. dijo Ala, eso, llegaste a respetar. María? Alex Juan. Ah, ya. Para mí también algo incachable debe ser jugar Minecraft, weón. Jugar ¡Hala! Ay, Ese no, recuerdo. no, No, sí es, sí es, sí Armar es, tu sí es. casita con tu pareja. no. A mí me parece chévere, pero sí es. Criar No es incachable, chanchitos. no, A menos que tu para flaca nada, para sea nada, para gamer. nada. Porque yo he No, tenido, claro, en un entonces yo he tenido flaca gamer y sí jugaba bastantes juegos con Sí, ella. Gia, por ejemplo, mi Ella flaca. jugaba mucho más juegos que yo. Sí. Tenía cuenta de Steam, tenía... Ah, has tenido flaca gamer. Sí, Ah, o sea, ya. y ya me llegaba el pincho, ya de esa hueá, porque tenía más juegos que yo y todo eso. Y a mí Eso no es me envidia, alcanzaba- Gabo, eso es envidia. Sí. no me- eso o es sea, envidia. no me alcanzaba tiempo a mí para jugar esos juegos. Yo no me entraba en mi cabeza cómo te alcanzaba tiempo. Pero... Mano, si yo tuviera tiempo me pondría a jugar, pero no tengo. Claro. Yo te juro Sí. que me pondría a jugar, no sé, huevadas. Si tuviera Play me pondría a jugar Left 4 Dead. Gui, sé que va a ser un Metal poco Slug. difícil Ajá. escoger uno. Ah, ya. No, pero sí, yo ¿cuál tengo- ha sido yo tu tengo- momento más Yo incachable? tengo Ya uno. sé que- Yo tengo uno que. difícil Yo, escoger. o sea, yo me acabo de acordar uno que ¿Cuál, fue cuál? muy natural. O sea, que yo no lo busqué ni nada. Claro. Que fue que tú nos estabas invitando a pasar Año Nuevo en tu jato. Ajá. A todos. Estábamos ahí, bueno, con los otros miembros del colectivo al que pertenecemos. Sí. ¿Cuándo? A mí no me Este, invitaste. no, sí estaba. Sí estabas, sí estabas. Y estaba Gaby también, porque Gaby también es partícipe, es uno de los personajes que estuvo en esa conversación que fue como premisa remate, lo que Ajá. sucedió, ¿ya? Ah, ya me acordé. Ya. sí, entonces, Ah, en este, la casa a la que no fui. Ya me acordé. Ah, tú no fuiste, ¿no? No fue a la piscina. Mira, cuando él hablaba, cuando él hablaba de esa jato, yo pensé que se refería a la jato que sí conocíamos, no a la otra jato. No. Entonces, tampoco sé. yo le dije, oye, sí, sería chévere, todos hay que traer sleeping bag, pues, para hacer pijamada. Y, ¿Por qué y- trajeron Sleeping en una casa? No lo hicieron. No lo No, hicimos. Pero él lo no. propuso. Yo propuse eso Puta porque madre. me pareció chévere y porque yo, como soy una persona que no quiere abusar de los que te brindan su jato, Ajá. no le voy a pedir un colchón, pues. Yo Claro. Eso ya es ser muy sano, Gabo, en serio. Claro. ya. Y, este, Guille. no, Guille. Sí. y Gaby me dijo, huevón, tu flaca quiere cachar. Sí. Ah, Porque ya. María Gracia quería que el arreo de Año Nuevo sea en tu casa. En mi casa, En claro. tu casa. Ah, Y tú decías, no, pero vamos a la casa de Juaco, llevamos nuestro spin pack. Y todos, ¡carajo! Guille, quiere tener sexo contigo en Año Nuevo. Quédate al arreo en tu A la casa. mierda. Claro, claro, ese ha sido como que Ya se Guille. yo sin querer, no me di Digo, cuenta. ¿por qué le das Que paga se al que no espere. tiene hambre? ¿Por qué? ¿Por qué le das paga al que no tiene hambre? Porque le da paja que no te... Guille estaba que se espere. Que se espere, sí, sí, sí. Oh, ¿no te das cuenta No, que yo María ni- Gracia ni por quería ahí me cuento. empezar bien el año nuevo, digamos? Sí. Y tú diciendo, no, vamos a ir. Eso ya no fue speed chido. No, pack, en ¿no? realidad nunca le he preguntado en verdad que fue, porque la que tuvo esa teoría fue Gaby. Sí, O sea, Sí. yo no... En ningún momento le pregunté. en ningún sí, sí, momento le sí. pregunté. La que tuvo su teoría fue Gaby, Ajá. sí. Ah, ya, Sí, ya, sí, debe sí. ser. De repente Gaby sí quería. Ya, la siguiente pregunta es chévere. A ver. Ya, dice, ¿alguna vez te has inventado Ya. una novia Mierda. siendo soltero? O sea, Inventado tú has una dicho, novia. o sea, como para quedar Mierda. chévere. No, sí, yo tengo novia. No.
Creo que nunca he estado tan desesperado ni tampoco me ha importado mucho la opinión de otras personas para inventar. También No. funciona cuando tú quieres evitar a la fea del salón. Yo quería que sea en casa No, de por acá no Guille tengo porque novia, está tengo más novia. cerca. Ah, Oye, mierda. Juan está a una hora de mi casa. Ah, dice eso Sí, también es otro punto. es verdad. Sí. Ah, En por mi eso. casa en ese entonces estaba en Chorrillos inclusive. Claro. Yo vivía en Cerca Chorrillos. acá, cerca acá. Cerca acá, sí. Ajá, sí. Entonces sí, creo que por eso sí era medio complicado. Pero sí, o sea, si ustedes me decían, yo normal se quedaban. a Pero dormir. quería cacharme, man. Pero quería cachar. Sí, pero no. ¿Cómo iba a pasar eso? No en mi casa. O sea, Bueno, hay dos opciones para decir que tú has tenido novia. ya. O sea, la primera opción es como para Te jode no, mucho. para no quedar como ¿Eres gay? el virgen. Eres gay y quieres fingir que eres heterosexual. Como que no eres suficiente, entre Ah, ya. comillas, ¿ah? Como que no eres suficiente macho como para haber conseguido flaca Claro. ya teniendo 14, 15 años, ¿no? Porque eso sucedía mucho en el colegio. Sí. ¿no? Ya. O también la otra opción es cuando le gustas a la fe del salón y tú le dices, Ajá. no, Me amiga, gusta ser la fea del tengo flaca por si acaso. No, yo tengo flaca, no podemos estar ¿A ustedes juntos. solamente les gustan feas o qué? No, mentira. Yo, mira, yo la verdad te iba a responder que no, pero acá en el chat me han hecho recordar porque dijeron sí, para rechazar. Y yo también una vez Claro, para sí. rechazar a un homosexual Ah, ya. que ya. vino hacia, también. que vino hacia mí y hicieron Ajá. como que, ay, sí, da. No, papi, yo hago pareja. Sí. Ay, pero- Tienes que pedirle permiso primero. Tanto de cabros, dice. Si es un cuadro guapo, lo pienso. Lo piensas. Hay una vez conocí a un distinguido señor homosexual que pensé que era mujer. Ah, sí. Ah, que puede que sea queer. O sea, que ¡Qué es como que rico! no se ve ni se identifica como mujer ni como hombre. No, es Chucha. gay. Mamacita. Mamacita, dice. Solamente que sí parece flaca. Ah, mierda. maña. O sea, Ay, sin operaciones ni influencia. nada, ni se le nota la manzana ni nada, weón. Mierda. Paletazo. Y luego ya mi amiga que estaba en ese entonces me dice, él es mi amigo tal y ya. Eres candidato para Ah, el doctor chucha, Franklin. ¿en serio? Yo pensé que era flaca, le dije. Y pues, ¿Qué otra pregunta? ¿Qué te pregunta ahí, mi hermano? Ya yo la digo, pues sí. Ya, son las últimas cuatro. bueno, que la diga, Últimas cuatro. Últimas cuatro así en orden. tráigame el vino Ya. de Don Donato, por favor. ¿Te conviene decir que estás soltero? A ti, personalmente, a cada uno, ¿ah? Ya. El chat también, ¿ah? Ya. ¿Les conviene decir que están solteros a sus viejos? A sus O sea, viejos. si tu viejo te pregunta, ¿no? Oh, ¿estás suelto o con flaca? Ah, ¿Te conviene decir que estás soltero o te conviene decir que estás con Mano, flaca? ¿quieres que te diga algo? A ¿Qué ver. cosa? Una vez me descubrieron tirando, pues. Ese es uno de los miedos que más tengo. Una ¿Sí? vez me descubrieron Ajá. tirando. ¿Y sabes lo que me dijo mi madre después que ¿Qué se te dijo? molestó? ¿Qué? Bien, ¿ah? Me dijo, bueno, confirmamos que no eres cabro, me dijo. Así me dijo, weón. Confirmamos que no eres cabra. O sea, qué y luego cagona. ¿Y lo dijo feliz? ¿Lo dijo Pero feliz? se estaba feliz mi madre, Ah, ya. pero luego ya mucho tiempo después Ya. mi madre estaba caminando con su amiga y no sé cómo Ya. tocaron el punto en que dijo, bueno, no sé, una huevada, puta, se me fue la idea, pero la cosa es que le dijo a su amiga que había confirmado que yo no era homosexual, pues. Ah, ya, es que de repente estaban chismoseando, pues. Sí, Estaban chismoseando, que no, es que la lo otra vez lo encontré tirando, me dijo. O sea, le dijo a su amiga, pues, yo pensé que era necesario. Mierda. Esa O es sea, una pero buena... a mí se me han encontrado tirando unas 2 veces. ¡Hala! 2 veces, huevón. Bueno, ya. Creo que sí. Pero ¿no? te abrieron A la la- puerta. A la segunda ya ten más cuidado, weón, maño, o sea. No, bueno, nos encontraron, es que escuché ruido y estaba como que. Mierda. Pero te abrieron la F. puerta. O sea, no O me estaba abrieron abri- la puerta. La puerta está abierta. O sea, no me vieron. Ah, ya. Pero, o sea, fue como que ya cámbiense ya. O sea, no Ay, estás puta saliendo madre. antes. Estaba en box y así. ¿Cuál era la pregunta? Discúlpeme. ¿Sí, ¿cuál es la Ah, ya. pregunta? ¿A ustedes les conviene decir a sus viejos que Ah, ya. tienen flaca o mejor les conviene decir que no tienen flaca? A mi vieja. Porque los viejos son chismosos, pues. A mi vieja me conviene decir que estoy soltero. Porque mi vieja es muy jodida. Ah, ya. Ah, muy no, jodida. no. Ay, pero ¿y quién es? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué hace su papá? ¿Y qué hace su mamá? Pero yo digo, bueno, no soy cota y ella que hace su hija. Qué abuso. Ay, no, pero escúchame, pero esa es una buena carrera. Digo, ¿dónde vive? Dios ¿Dónde no? mío. Pero tienes que saber dónde vive. Tienes que saber Claro, dónde vive su claro, papá. Tienes que saber dónde vive su abuelita. Puta, como que sí, mil huevón. huevadas. A mí la última vez mi madre me dijo, estoy feliz que encuentres a alguien. Yo por el carácter de mi vieja también pensaba que mi vieja era así, pero Sí. resultó que no. Ah, chucha. Sí. Dios mío. Pero Yo también ahora, tenía miedo. Lo contrario, a mi viejo me conviene decir que estoy con flaca porque me dice, ¿estás con flaca? ¿Necesitas plata? Sí, sí, sí. ¡Ah, eso es bueno! Pasa. Es que, huevón, el padre empatiza, no solo porque Sí. es Sí. el cachorro, es Sí, porque sí, él sí. sabe que tú vas a gastar más. Sí. Huevón. Gracias a esa ventaja, yo he podido ir
en la época de los quinceañeros, cuando Ajá. tenía 15 años, he podido ir como a 7, 8 quinceañeros en semanas seguidas. Porque si no, no me dejaban. O sea, ¿por qué? Porque obviamente mis viejos pagaban el taxi para ir al quinceañero, me pagaban en el taxi? terno. O sea, es que a veces ¿Ibas yo en vivo, terno? yo vivo en Magdalena y a veces tenía quinceañeros puta, en Los Olivos, huevón. O sea, y tenías que ir en taxi de todas maneras, huevón. Claro. Entonces me daba para mi pasaje, me daba todo eso. Sí, sí, sí. Porque hacía la típica, lo que pasa es que voy a ir la chica que me gusta. Ya, pues, plata. Oye, pero, No me gustaba ni pinga, huevón, nadie, huevón. oye, pero yo he escuchado esa hueá lo contrario, Lucina. O sea, ¿Ah, sí? mira, por ejemplo, tú. Pero ¿cuándo es tu tú- vieja? ¿Cuándo es tu No, vieja? imagínate. No. O sea, yo he Es que escuchado. hay viejas celosas, hay yo he viejas escuchado un celosas. pata X. O sea, imagínate que tú eres mi hijo y me vas a pedir plata. Yo soy tu padre. Papá, voy a salir con la flaca que me gusta. Se llama Yanela. Vamos a ir al kino, pues. Bueno, quiero sorprenderla. Ah, qué bien, hijo. No sé, ¿cuánto quieres? Bueno, 500 soles serán, pues. 500 soles, ya. Ya muy abusivo. Chambea, ¿ya? ¿O me lo estoy cachando yo? Así decía, weón. Huevón. ¿Qué fue? Ah, quiero sí, creer te lo juro que Que es yo. un sketch, ¿ah? No, no Estamos no, actuando, en la huevón, realidad. actuando, ya. No, estamos actuando, obviamente, ¿Pero ha nosotros. sucedido en la realidad? Ha sucedido en la realidad. O sea, ¿Esa huevada? yo he escuchado papá, eso hombre, una vez la- ¿cómo se llama? Al pata de. A mi pata, Pero su están papá. chongueando, ¿o no? No, weón, su viejo se lo dijo en serio, weón, de Tu verdad. viejo se Te lo- cachaba... No, Oye. pues, weón, pero. Cabuso. No, weón, Ah, es, ya. es un término, obviamente. Ah, o sea, ya. Es que tú has yo vivido sabes lo que callado, pueda pasar, pero eso fue muy machista, weón. pues. Es demasiado... Te estaré cachando yo, qué pendejo. No, yo No. no la estaré. La estaré dijo. cachando Sí, yo. la- Ah, Que la- a la mierda. Sí, weón, de Fuerte, verdad. fuerte, ¿eh? Fuerte, weón. Sí, fuerte, oye, fuerte. fuerte. Pero es una buena táctica para que te den plata O y te den sea, permiso. Pero sí he visto varias. Ah, bueno, a mí no me ha pasado porque mi viejo para de viaje. Claro. No tiene papá dice por ahí. No, mi viejo para de viaje, pues. Pero. Nada. O sea, la vez que le he dicho, papá, tengo pareja, me dijo, qué bien. Y ya. Ah, ya nada. Digo, ¿Qué? huevo. Sí, o Puta. sea, puede pasar también. No, a mí me pasó lo mismo que Juaco, ¿ah? O sea, puta. Yo de verdad no me gustaba decir que tenía pareja. O sea, de hecho yo cuando empecé con Ale, creo que le conté a mi mamá después de unos meses, o un mes, Sí, no me acuerdo. y es muy Puta, difícil. porque es que te preguntan, ¿ah, sí? ¿Y cómo se llama? ¿Y dónde vive? ¿Dónde que estudió? Ah, ¿Qué? pero Vos, madre. ¿tu viejita lo hace por chismosa o porque es celosa? ¿Por chismosa? chismosa, No, sí, por celosa no celosa. es. Ah, Creo ya. que no, pero puta, chismosa. Y me aburre estar, de joven. Eso también me da... ¿Sabes qué me ha hecho recordar? A mí me da flojera de dar explicaciones por qué terminó una Espérate, relación anterior y por qué tengo una nueva ahora. ¿Qué dice? Ale dice, yo la llevé de sorpresa a mi graduación, dice. Yo lo o llevé sea, ¿A su flaca? Ah, no, a mí, o sea, Ah. Ale y yo, o sea, recién habíamos empezado hace no mucho y su papá no sabía que estaba con pareja. Ah, ya. Y justo era su graduación de la universidad. Es una buena táctica porque, Es una buena táctica, porque sí. qué feo estar jodiendo al que se ha Claro, graduado. claro. Igualito, Correcto. Igualito con cumpleaños. Yo, por ejemplo, utilizo los cumpleaños para decir que, bueno, entonces cuando yo había terminado una relación y tenía otra, Ujú. yo aprovechaba mis cumpleaños para presentar a mi nueva pareja y ellos nunca se habían enterado que había Cabuso. terminado la anterior. Porque había pasado tanto tiempo y, ¿sabes? O sea, por dos cosas. Porque obviamente nadie va a joder al cumpleañero. Y la segunda razón es de que, creámoslo o no, cuando tú le cuentas a tus viejos terminado, duele, pues. O sea, sigue doliendo algo. Claro, pues, y uno no quiere revivir esa tristeza. Pues. Entonces, No, sí, claro. Ale me llevó, literalmente me presentó. Creo que me presentaste ya como tu pareja, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, me espérate, presentaste- pero ¿cómo te llevó si ya te conocían después del baño, pues? No. No, su hermana me conocía, Sí. me conoció en el baño. Uy, qué feo decir eso, ¿no? Sí. Su hermana me conoció cuando. Puta, pero ahí no éramos pareja, ahí recién salimos Salían. por primera claro, vez y claro, pasó claro, algo. claro. Pero a su graduación me llevó ya cuando éramos pareja y me presentó. Cabuso. Literal me presentó así como que él es mi pareja y sus viejos en plan. ¿Qué? ¿Y este huevón? ¿Y esto, a qué ¿De hora? dónde salió? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿En ¿A qué qué momento hora? mi hija, si ella Sí. para estudiando a las 12 de la noche en la universidad? Hay padres que son celosos. ¿Ah? A mí me han Sí. tocado Sí. suegros que son muy celosos. Hay padres con que el son tema- celosos, sí. Aquí Ya, a ver, dice, sí siguiente fueron, pregunta, dice. siguiente pregunta. Y fueron. Ah, ya, la siguiente pregunta la va a decir Arnie. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Espera, A ver, la dime. la segunda Muchachos, del una último consulta. bloque. ¿Van a reaccionar a lo del vino de la vez pasada, mío. Donita? Ah, ¿verdad? Sí, normal, ¿eh? Ya hay que servir, Tráelo, Pero Sí, la idea es que tomen todos. Pues. hay que ir sirviéndolo. Ya, vino sí. ¿Sí? Sí, vino Ya, chill, ya, vino porque chill. ¿Estás seguro? El video Vino va a salir con los dos, ¿no?
Sí, ya, Ya. con los dos. Ya, Entonces el con vino. Y otra cosa, vas a mencionar también lo del taller que vas a hacer de comedia. Sí, normal. Ya, y tú vas a mencionar que te vas a presentar. También, Ya, también. bacán. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál va a ser el orden? Lanzo la pregunta hasta que traigas el vino y todo mientras lo vas sirviendo, pues. Ya. ¿Tienes Sí. tu flyer? Todavía no tienes tu flyer. No, no tengo el flyer, está haciendo. Ya, yo sí tengo tu flyer de lo de Lesa. Ya, entonces primero con él. Ya. Pero hay que terminar. Quedan nada más 2 preguntas. Sí, sí, sí. Ya, nos sí, queda quedan 2 poco preguntas. tiempo. Quedan 2 preguntas. quedan dos preguntas. Dice, ¿en qué situación vale la pena estar soltero y qué No, no. situaciones? ¿Qué cosa? No, eso no. Ah, no, es la anterior, la anterior. La de arriba. Ajá, ¿Te llega el pincho que tus familiares te pregunten ¿y para cuándo la novia? Ah, esa es buena pregunta. buena pregunta. Buena Es pregunta. un clásico, es un clásico. Bueno, a mí no me llega el pincho porque no tengo muchos familiares, solamente mi madre y mi padre. Mi padre no le interesa si tengo novio o no. Mi papá se Y, fue para bueno, siempre. mi... No, pensé que tú le ibas a decir. Ya. Pero mi madre, sí, como te Ah. comenté, sí les gustó que tenga alguien. Sí, a mí nunca creo que cuando estaba soltero no me preguntaban, ¿y qué tal la novia? ¿Qué tal la novia? Pero sí me preguntaban de repente por la ex, me decían, ay, ¿y en qué estará tal chica? Y yo, escúchame, no sé, madre. ¿por qué me preguntas esa huevada? Ni me Yo, interesa. no me importa, no quiero pensar en ella. Me he levantado feliz, me viene a cagar el día con esa pregunta. Claro, Y es claro. como que, madre, weón. Sí, pero no, nunca me he preguntado por una novia. A mí tampoco, la verdad, nunca. ¿A ti sí? Siguiente. No, o sea, es que creo que en mi casa ha habido Dios valores de mío. que más le des prioridad a otras cosas que temas sentimentales. Sí, es más, Ah, a está bien. veces yo cuando decía que estaba soltero, mi papá me decía, continúa así. Me decía, Claro, pe, porque estar con flaca es gastar plata, pe. o sea, sí, Y es también. gastar plata de tus padres en ese momento. A mí me sorprende que las flacas no le den dinero por... ¿Para salir? Ah, espérate. Me acordé de una huevada. Tengo una amiga que se involucró con un pata que es futbolista. Ya. O sea, no sé, es que hace tiempo no la veo, pero ¿Ya? sé que la cosa fue que el papá del pata no le daba dinero al hijo para que salga con ella. Le daba dinero directamente a la flaca. Ah, seguramente porque su hijo era fumete, pe. Fumón. Ah, No, puede era ser. deportista, weón, era chucha. futbolista. Ah, Entonces, ¿por qué qué razón? Boquero. weón. Es raro, weón. Es rarazo. Sí, es ella rarazo, ella sí. flexiaba eso en sus redes diciendo, oh, mi suegro me ha dado plata para que salga con su hijo. What es the que, fuck? no, es que de repente eran esos padres que son tan obsesionados con que su hijo sea puta, el próximo Pablo Guerrero Ya. y lo querían limitar. Sí, así. eso yo sentía de mis viejos, que no querían que tenga flaca porque me decían que no, es que tienes que estudiar y concéntrate en tus estudios. Concéntrate en tus estudios. Concéntrate en sus estudios. Y eso Sí. fue la primera vez que vi una nota así, me sorprendió, alucinante. Mierda. O sea, por eso iba a Qué decir que me raro. sorprende que las flacas digan, o sea, que su papá no les dé dinero para salir con un pata. Sí. Obviamente no te va a dar dinero pues, para que salgas con un pata, pero te van a proteger, más bien. No te van a dar dinero para que no salgas. Que normalmente es lo que suele pasar ahorita. Sí. Ok, Sobre Siguiente protectores. pregunta. Sí, te Toque. pregunta, ¿en qué situaciones vale la pena estar soltero y en qué situaciones no vale la pena? Creo que hablamos un poco de Sí, eso. hemos No, hablado un ya, poco de ya, eso. sí, hablamos de eso ya. de frente a la Ya última, está. de frente a la Ya, de última. frente- ¿Qué cosas hacen la soltería más llevadera? El alcohol. Sí, no, pero es una mala elección. Es una mala elección. Es una mala Estar elección. borracho toda mi No, soltería es una así, mala ayuda elección. bastante. El sea, alcohol, las drogas. Mejor emborráchate o sé borracho por otras cosas más chéveres, como por ejemplo celebrar cosas así, ¿no? Ah, ya. Porque emborracharse con cosas tristes, puta, es una mierda. Es una mierda, sí, es una mierda. Cosas que hacen la soltería más llevadera, los hobbies. Los Oye, amigos, alucina los que- hobbies. los amigos. Los deportes también. Los Alucina que deportes. tomar triste te embriaga más rápido. Sí, te agrega más rápido. Sí. Eso lo he descubierto el año pasado. El más alcohólico. No, sí, pero amigos, hobbies, alguna actividad hace más llevadera. Es un poco Sí. para el consejo para los oyentes, para la gente que nos ve. Sí. Creo que una buena combinación, si de repente están muy frustrados porque están solteros mucho tiempo. Puta madre, Sí. me siento muy serio hablando así de un consejo. Bueno, no soy así en realidad. Bueno, pero igual. La Consejo- putería. La Consejos para putería. ellos. Una buena combinación, como ya lo dijimos, es que tengas amigos disponibles, buenos Sí. amigos, Sí, mientras estás soltero es una buena combinación. sí. Porque Sí, si sí. tienes amigos que ya está con flaca o Sí, están en otras, o- No sé, puta, yo la vas a pienso pasar mal. la que, vas a que mi pasar mal. fórmula es concentrarte en lo tuyo. ¿Quién se Pues frustra? Concentrarte en lo Plantearte tuyo. un Escúchame. objetivo que tú quieras. Sí. Y Ale pregunta te acá. vas a olvidar que estás soltero. Ale Claro. pregunta quién se frustra por estar soltero. Escúchame, Ale. Nadie. Es porque tú no has estado en ese círculo. Yo estoy en el círculo de jugadores de Yu y jugadores de Mayo. Yo he Sí. conocido a gente que son hermosas personas por dentro, ¿Sí? pero son horribles por fuera. Y me jode que mis amigos, a quien yo los quiero mucho,
no salen con nadie. Claro, Yo me claro, acuerdo claro. que mi pata intentaba con Tinder, nadie le daba match. No, man, Alex, eh, no. Oye, pero No, mira, Alex. yo lo conozco desde el hobby de Sí, D&D ajá. y no eran tan, ¿cómo se dice esto? Horribles por fuera. No. Que tiene aguantados, no eran aguantados. Aguantados. Digamos, de 10 había uno nada más que Claro. era aguantado que sí lo veías que en el Sí. Tinder le daba match a todo. Yo sí tenía mi pata que de repente no era aguantado, pero weón, tenía 22, 23 años y ¿Ya? nunca había Tirado. tirado. Entonces, Era virgen. no era necesariamente un tema de necesito cachar, pero era un tema de quería tener una compañía. Él sí podía montar un unicornio, porque solo las personas vírgenes pueden montar un unicornio. Chucha. Dentro de la mitología. Sí, he escuchado que ¿en Porky ha serio? montado, Un uno. unicornio. Por el poto, ¿no? Eso fue Por el poto. Bueno, Entonces, sí, son ese vamos- tipo de personas que... Ajá, ahora sí vamos con tu anuncio, Juaco. Chicos, el día de mañana voy a tener muestra de taller de comedia. Uy, quiero ir. Comediantes que recién están comenzando. Y yo Preséntate a las 10, porfa, a las 10. a preséntate. las 10 me voy a presentar. ¿Es posible que yo vaya con el pata de... ¿Cómo se llama este va? ¿Qué? Con Bicho Goya. ¿Es posible que vaya con Bicho Goya? Con Bicho Ah, Boy. ya, con Saitama. Saitama. Ajá. ¿No es ese vos? No. Sí, está, es bicho. Ahí Boy, está este taller. Oye, Sí. el huevón ha llevado un curso con él, no se acuerda. No. Ah, ya. Contexto. No todos son de mi taller. Ah, chucha. Porque en mi taller Perdón, somos... llegamos a ser 12, 15. Pero a lo mucho creo que 3 o 4 personas, incluyéndome, mandamos la Claro, rutina pasar. nueva Ya. y pasamos el filtro. Para- Entonces, nuestro profe Guille Neira tuvo que rellenar con algunas personas que han sido sus estudiantes también como personas que él conoce. para que vayan a ver a Justo te iba a Saitama. decir que para que vayan a quiero ver a Walter mañana ir a Chuy. ver. Ajá. Y posiblemente tengo un evento con Bicho Goya antes, así que de repente te chucha. caigo. Más bien, preséntate a las 10 si puedes. Voy a tratar. Para llegar. Estaría Pero es que chévere. no sé, yo tengo que estar mañana a las 7:30 ya, pero ustedes pueden llegar a las 8 de la noche ya. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita, no tienen que pagar. Y no solo para ir a apoyar a ver a Juaco, Sí. también pueden ir a ver otros comediantes como por ejemplo Sí. Saitama, Walter Saitama. Chuyo, Todos ellos. Franda también está ahí abajo. Sí. Acá Acá hay una chica, Bárbara, la única chica del grupo. Yo he Ajá. escuchado su rutina es buena también. Chévere, Ella se está ha presentado comenzando. con nosotros también. ¿Ah? Se ha presentado con nosotros. Ah, ¿se ha también. presentado con ¿Ah, nosotros? sí? En Imola. En Imola, ajá. Claro, sí. Bárbara es buena también. abuso. No sé, hay talento, solamente falta Abajo que está ustedes Handy, vayan. Handy Feliz, Franda. Obvio. Otro feliz. Todos ellos. Oh, sí, amor, vamos mañana. Llegó con Tefo. Yo caigo, espero llegar. Yo espero poder caer. Me queda cerca, pero tengo clases de maestría. ¿Tienes clase de maestría? Pero Sí. se acaban a las 9, ojalá, con fe. Y Ya, de repente, buenazo. ojalá que salgas último, sería último. chévere. Ya, Sí, sí, sí. por eso yo le pido que llegue a último. Sí, sí, sí. Que llegue a último. Y si alguien quiere ir, Está Lince, en ¿no? Lince. Esta es la avenida Ignacio Merino 2500. Avenida Ignacio Merino 2500 00. Lince. Es un bar que se llama... Acá no veo el nombre, pero era algo así como el bar de... ¿Cómo se llama esta? Que era fea artista. el bar del ¿Campay? Chocolito. No. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Frida Kahlo. Así se llama el bar. Frida no sé qué, algo así. llama. Sí, Frida... Ahí sí. dice. No sé, pero ahí está la dirección. Ahí está la dirección. que Ahí es vayan, gente. Ahí Avenida vayan. Ignacio Merino 2500. Hay consumo... La entrada es libre, pero hay consumo mínimo de 30 soles, pero te pides un plato de comida con gaseosa, con trago, Igual y ya lo cubres, no hay Soy problema. comediante, no pago nada. Sí. ¿Te Por parece, dos. ¿Te parece bien si la gente que nos va a apoyar de repente le damos una promo chévere para el show que vamos a tener? Sí, Estaría chévere si te Sí. gusta el show, de repente te damos... No, de hecho, te damos un 2x1 sí. al show que vamos a tener en 21 de octubre. Todavía no tiene Ah, flyer. sí, el 21 de febrero también vamos a tener show con los Sí. perros ahí. Cuando tengamos el flyer lo pasamos por acá Lo y hacemos pasamos por la... acá. Oye, Sí. hablando de talleres, yo voy a dictar un taller Oye. 2 de marzo. Oh, pero ya y deja de prender el empieza. flyer. Sí, Pónchalo a Arnie. Arnie, sí, ponchalo a Arnie. Gente. Ahora sí, gente, hablando de talleres, que ahí mi Gabo, Juaco pudo ser mi alumno, pero, Sí. pero se adelantó antes. Este 2 de marzo empieza mis clases de taller que va a ser aquí en el set. Y ahorita Yes. juego el flyer mañana o pasado, lo más seguro. Así es cuando tiene hambre. Sí, sí. Así que cuando la gente tiene hambre, haces taller, hermano. Yes. Y con el verano también. ¿Qué días son los talleres? Todos los domingos, por 4 domingos. A Todos las los 7 de domingos la por noche. 4 domingos a las 7 de la noche, ¿sí? Eso Con, era- a partir con de- muestra final, con muestra final. Eso estamos viendo. Puede ser acá incluso. O sea, normal, pero igual tengo que ver el filtro de los alumnitos, pues. Claro. Para que salga su muestra final. Sí, Stand-up verdad. comedy. Stand-up comedy. sí.
Taller Sí. de stand-up comedy. Taller de stand-up comedy con Arnie todos los domingos a las 7 de la noche por 4 domingos seguidos. Ah. Sí. ¿Se puede decir el precio del taller? Da 200 lucas, mi hermano. 200 lucas. Ahí, Oye, económico, barato. pe, mano. Está bien, Está bien. papi. Véanlo como 50 lucas por sesión, está bien pagado. Es verdad. Sí, 50 lucas por 50 sesión. está bien pagado. Sí, claro, pe, mano. Sí, sí, sí. Está bien, está Uno bien. tiene hambre, pero tengo que Ya, matricular. y ahorita Que ya vamos sabes, Arnie, el agua, la luz, ya sabes. El alquiler de la terraza. El alquiler de la terraza. Ahí estamos, chicos. Ahora vamos a pasar a la siguiente dinámica que va a ser emborracharnos. Ah, Bien. Es mi parte agradecer, favorita de esto. agradecer al primer auspiciador que nos ha tenido el cariño de Sí. darnos el día lunes nos dio un pisco. Dijo, y hoy día viene con un vino. Sí. Agradecemos a, ¿cómo se llama tu amiga? Don Donato. Don Donato. Don Donato, pues. Ah, vale, se llama. Vale. Ah, vale, sí. A Vale sí. de Don Donato, pueden seguirlo en sus redes como Don Donato. Pero principalmente el número, porque hacen ventas aquí en Surco. Principalmente el número que es Es aquí, A ver. dilo tú. 945-180697. 945-180697. Solo para Exacto. vinos y pisco, no sean pendejos. Nada que Rusca haya afuera. Nada que all time. Nada que, oh amiga, para salir, no, eso no vale. Ah, sí. Vende for loco, vende cigarro, no. Solo pisco y vino, nada más. A las 3 de la Y mañana pidiéndoles Igual, hoy día cigarro y hielo. no lo vamos a tomar todo. De repente queda el vinaco queda para una próxima ocasión. Claro. Estamos ahí viendo temitas de que pueda haber una integración Sí. con la gente que ya nos está Si es siguiendo. que vienen, nos tomamos y este nos rico tomamos un vino de vinazo, Don pues, ¿no? Donato. Con ustedes. Sí. Claro. No vayan a escribir el número pidiendo King Kong, turrón. Por favor, gente. Pero sí, vamos a hacer una dinámica de repente. De integración con la gente, De puede integración con la puede gente ser. acá en el estudio. Mira, yo les aconsejo que cuanto antes se vuelvan seguidores y fans de la página. ¿Por qué? Porque en los meses que van a venir, en los meses venideros, vamos a hacer cosas más chéveres. Sí. Ah. Como Ajá. por ejemplo, Se vienen más IRL en el cementerio, ¿no? Por Halloween. Vamos a hacer sesión de tarot, Sesión de lectura de tarot. manos, o sea, muchas cosas que van a ser bonito Uy. tenerlos integrados acá en Yo la tengo una comunidad. amiga que lee el tarot, de repente la podemos invitar. ¿También? Sí, sí, sí. Ahora sí, a tomar el vino. Ah, denle follow acá a Kik, a A Kik. Hedonistap. Ah. Y en YouTube también búsquenlo. Yes. Ahora Eh, sí puedo hacer el... Ah, checo. Ibas a decir otra cosa más de Donista. No, eso no más creo. O sea, En- todas las en redes, Instagram, ¿no? En TikTok. Instagram, TikTok y Kik Y YouTube. y YouTube. En YouTube. Hedonista AP, ¿no? Hedonista Sí. AP. Para que les lleguen todas las notificaciones de cuando haya programa. Hay Y 3 no programas. solo, claro, no solo hay programa lunes y miércoles que es random, sino también martes y jueves que es bajo la luna. Y también viernes ¿Y sábado? resaca. Viernes Ah. nomás resaca. Viernes resaca donde está nuestra causa Andy que todavía no lo conocemos. Dato curioso, o sea, yo sé abrir vinos, pero nunca sé cómo cerrarlos porque no es necesario, siempre se termina. Así que, ¿cómo le hacemos? Se puede poner el corcho nuevo. Sí, ¿Ah, sí? Es compresión. Sí. Ahora sí puedo hacer el chiste de al que Ica vino y no compró vino, ¿para qué mierda vino? es de Ica, ¿no? Supongo, no Es sé. chiste- Es de chiste Luna musical. Guaná, es de Luna Guaná, joven. De Luna Guaná, de Luna Guaná. El show de Stand Up Perros, 21 de febrero. 21 de Vaya. febrero, sí. También métanse a mi taller. Huele rico, ¿ah? Taller de carpintería, ya saben, aquí todos los domingos. De carpintería. Ya, salud. Huele rico, ¿ah? Salud. Salud, salud, salud. Oh. Huele... Ya la probé, ya la probé. Salud. Ah, bueno, ya hiciste Ya lo probé. ya. Oye, brindemos por el logo. Ah, qué rico. Que ya tenemos ya, ¿verdad? No Cierto, lo hemos miren el mencionado. logo. Un brindis por... Es un elixir. ¿Se puede prender? ¿Se puede prender? Ah, ya. Pensé que ya estaba prendido, weón. Pero bueno, ahí lo pueden ver, ya tenemos, gracias a producción, tenemos un logo El logo de con Random. luces de random. La calavera. Ahí está. Cuidado. Poco a poco, cada semana, día a día, estamos agregando más cositas. Más cositas, de repente la próxima semana se nos ocurre cómo llamarle de nombre a la mascota que es la calavera esa, Sí. la calaca, La calaca. y nos ayuden, ¿no? Tiene cara de... Qué bueno eres. Está buenazo. Gracias, Don Donato, está buenazo, está buenazo. Sí, ¿ah? está Oh, sí buenazo. está bueno, Está ¿ah? rico. Y nuevamente no raspa. Es, No raspa. sí, no raspa, tienes razón. ¿Es, Está es bien dulce? rico. Es dulcecito. Está rico. Lo puedes combinar con un postrecito, con... Si Vale estuviera acá diría. Ah, weón, Lucho. Dice, acá Pau dice, se parece a todos ustedes. Se parece a todos Súper ustedes, las dulce. calaveras. Puede ser, puede ser. Ah, yo pensé que el vino porque es dulce. Calavera. Pero está bien.
Y ya, pues, muchas gracias por Muchas estar gracias acá a todos. con nosotros. ¿Ah? Prueben, sí, oye. Sí, producción también pueden, por favor. Sí, no sí, sé sí. ¿Qué tal está? Oye, está bien rico. Está rico, Sí, bro, está rico. Tengo está ganas rico. de ¿ah? tomar un poco más, pero vamos a guardarlo porque queremos tomar también con ustedes. Correcto. Cuando vengan. Bueno, nos vemos a la próxima semana con Random el día lunes y el miércoles hay sorpresa, ¿no? Miércoles Sí. hay sorpresa, ¿no? Miércoles Sí, hay sorpresa. El miércoles hay sorpresas. Contactos cercanos del tercer feedback. Invitados especiales. Con invitados del segundo género. Sí. El lunes de qué íbamos a hablar. Vamos a ver, pero todo en función de temas del amor. Todo en función del tema del amor y la De la amistad. amistad, ajá. Ahora sí que nos vemos. Cuídense. Chao, amiguitos. Chao, chao, chao.